Buenos días, hermanos. ¿Cómo Allen están? ponjeka chon Dios pekati kukuna. 이제 내일부터 대집회가 진행됩니다. Desde mañana comienza el gran seminario de la Biblia. 전도들 다 하고 계시죠? Pakari Todos manda están kalaren ka Dios manda predicando, yachakui. 다른 어떤 집회보다 Ya pa que chicho Dios parsementa William Shenkiches. Espero que este seminario sea un seminario abundante más que cualquier otro seminario. Ojalá chay seminario nuestra alien kama Dios pas monakoinin. Especialmente en esta oportunidad se realizará Chay el hina pas seminario de aparikulan Quechua. katah Dios manda Pero esta vez no habrá yachakui. seminario para los niños. Kashwa semere mai pekecho anescape. 역사가 함께 했습니다. Kunango tepe Por eso kamanan espero kan que kacho haya una erkachakuna gran pa obra de salvación. yachachi. 말씀을 통해 함께 은혜되는 시간이 되었으면 좋겠습니다. Hoy también por medio Ya de la panches palabra monanches vamos Dios a pa compartir un tiempo de alien gracia. kusikui kachon chay unchay kuna. 사랑과 은혜가 풍성하신 아버지 하나님 참으로 감사드립니다. Dios Padre lleno de amor y misericordia, te damos gracias. Dios manda mañak sonches. 평벌 Gracias Señor Jesús Nico. Onchay tawan kuasaki kumanta. 보혈의 피로 구원해 주시고 Monakuini kuan kuyakuini kuan nukaikuta. 인도하여 주심에 감사드립니다. Éramos pecadores que merecíamos recibir el castigo eterno del infierno, pero nos salvaste con tu sangre preciosa y nos hiciste permanecer en la iglesia firmemente. Nukaiku huchasa parona kunakaiku. 힘있게 Wiñay paja ni narabre maripunaiku paj pero kamay monako Señor Jesús Nico kaiku. 사랑하고 주님을 Chay 따를 수 kunampas 도와주시옵소서. kanta Señor, yupachay te tamonaki. pedimos para que tu palabra obre fuertemente el día de hoy, para que la palabra misma pueda cambiar nuestros corazones y que nos dé la fuerza para que podamos seguir Mañaku adelante. kikituko son kuami kunan ponche yapa chay pekaj wawaiki kuna son konkuta que Hoy cherichunko. también hay Alin hermanos que están Dios pasemin escuchando uyarinanku nuestra palabra paj. desde lugares lejanos. Kunampas Dios pasemento uyarim shanko yapan. Dios pejwasin kunape. Kurawata Quiñota Andahuayla Santo Tomás Abancay. 주시고 동일한 은혜로서 말씀 힘있게 마음 가운데 역사할 수 있도록 도와주시옵소서. Señor, acompaña a todos los campos misioneros, a todos los hermanos, y te pedimos que tu palabra obre fuertemente en el corazón de ellos. Llapan llaqtape iglesia uyaram pakunata yanapayku aswa allintaraq Diospe. Qhipayki piñinanku página son Sobre konkuta todo, en kichirinanku esta paj. oportunidad se realizó un seminario en Curahuata con la unión de los hermanos de Santo Tomás. Chay pasaq semana pe aparikuran Dios mante yachaki Santo Tomás pe. 주님께서 지켜주시고 인도하여 주시옵소서. Señor, te pedimos que guíes y protejas a todos los hermanos que recibieron la salvación en esta oportunidad para que puedan permanecer bien Señor en la Jesús iglesia. mañakamuki con llapayan Dios pe eñekuhkuna. 일주일간 갈렙 목사님 Qhipayki purinayku paj. Paqarimanta aparikunqa Dios mante yachakuy chay Cusco Señor, a llaqtape. partir de mañana se Umalej. realizará el gran seminario de la Biblia por medio del pastor Caleb. Umalej kalej nisqa sutiyuq Dios pasementa Sobre todo se taqsiriwasunchus. llevará a cabo el seminario de Quechua. Hinas papas aparikullaqataqmi Dios manta yachakuy qhichwa simirima nisqapi quechuapi. 영혼들이 구원받고 Dios yayayku mañakuykikun ashka chaypi hamuq wawaykikuna Dios pasementa chashkikunkuma sunquwan. 함께하여 주시옵소서. Señor, te pedimos que obres fuertemente para que muchas almas puedan llegar a recibir la salvación y acompáñenos hasta el final. 무엇보다 말씀 전하는 갈렙 목사님 Yanapayku ashwa allinta hinallataq yanapayku umalej kalejta Dios pasementa astirunanpaq. 주시옵소서. Sobre todo, te pedimos que permitas más poder, fuerza y sabiduría tanto al pastor Caleb Hinallataq que va a yanapaykullaytaq predicar el seminario Dios pe como al qatikuq hermano David David que va a predicar el pay seminario de yachachinqa Quechua. qhichwa simirima quechua nisqapi. Kunanpas qamba Hoy también makikima confiamos todo en churamikikuq. Dios nuestro Padre. En el nombre Señor de Nico. Jesucristo hemos orado. Amén. Chaynakaqtinqa qallarishunchis Dios simiwa. Apocalipsis capítulo Mashkarisunchis Apocalipsis 15 nisqanpi chunka tawayuq t'aqayninpi chay hinata niwanchis. Apocalipsis capítulo 3 versículo 14. Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 despacio leamos O juntos. decía llaqtapi Y eñaq escribe t'aqaq al ángel de la iglesia ángelman de Laodicea, qillqaq he aquí el amén, el noqan testigo fiel y chiqaqmi verdadero, el chiqaq principio rimaq de la creación hunt'aqmi de Dios, testigon dice esto. Diospaq kamasqanpin qullanan kay hinata 동안 교훈 ninki. 6번째 시간입니다. Hoy es la sección 6 de lecciones a través del libro de Apocalipsis. Kunan chay yachasunchis suqtaqaq t'aqarisqan Apocalipsismanta. 섬에서 사도 요한이 예수님의 모습을 보았습니다. Como sabemos, en el capítulo 1, el apóstol Juan vio a Jesús en la isla de Pamos. Qhawasqanchismi hina Apocalipsis Del capítulo 2 al huk 3, nisqanpi nirqan Juanmanta. 교훈이
Apocalipsis ishkay Podemos 15 encontrar pitaq la minar lección con las 7 iglesias de Asia. kanchis kaq iglesia manta parlan. 책망을 같이 받은 교회 네 개 교회에 대해서 함께 배웠고 Aprendimos sobre las 4 iglesias que fueron reprendidas y Yacharanchis elogiadas. mitawa kaq iglesia manta. 교회 2개를 배웠고 También aprendimos sobre las 2 iglesias que fueron Yacharanchis taq ishkay kaq iglesia manta pas. Yacharanchis shay suqta kaq Apocalipsis pe imaynan chay iglesia kuna karqan Dios paq nisqama hina. Qayna 앞 시간에 라우디게아 교회까지 다 배우려고 했는데 La semana pasada queríamos terminar con la iglesia de la Odisea, pero no pudimos llegar a terminar. kapasa semana pe tukuita monaranchis chay suqtan iglesia manta La imaynata iglesia de poner la rimanchaytan Odisea simboliza mana nuestra época, la iglesia de nuestra época. tukuita atirqanchishu. 책망만 받은 교회를 통해서 우리가 이 마지막 시대에 어떠한 모습으로 또한 어떠한 모습으로 우리 교회가 나아가야 될지를 좀 생각해 볼 수가 Por 있습니다. lo tanto, a través de la iglesia de la Odisea, que recibió solo reprensión, podemos darnos cuenta con qué dirección tenemos que seguir adelante para llevar la vida chay cristiana. iglesia odesian 각 교회에 kunan kawsayninchista qhawarichiwanchis. 모습이 다 Chay 다르죠. iglesia odesian qhawarichiwanchis imayna noqanchis llampaqman purinanchista porque iglesia odesiaqa nishulaki kuypin karkan. Señor Jesús nisqa sapanqa iglesia pen rimarirqan imayna kananta. Especialmente, el Señor apareció con 3 aspectos de la iglesia de la Iglesia Odisea. odesea pen rimarirqan Vamos a 15 volver a ver la rimayta palabra. chayta waqmanta qhawarichunchis. Apocalipsis 15 nisqanpi chunka tawayoq Jesús apareció aqayninpi como él, chaynata amén. niwanchis. 왜 아멘이시오를 강조했다고 ¿Por qué 우리가 se 배웠죠? enfatiza la palabra amén? 우리 시대는 아멘을 모르는 시대입니다. Porque estamos en una época en la que no sabemos qué es el amén. 자, 말씀은 너무나 명확하잖아요. La palabra nos lo dice muy claramente, ¿verdad? 이렇게 하라. Nos ordena qué Odesea hacer. llaqtapi iñiq aqaq ángel ninman qillqan nuqan chiqaqmi 말씀하시면 chiqaq rimaq juntaq testigumi Diospaq kamasqanpin qullanan kay hinatan niki. 시대는 라우디게아 교회처럼 Pero nuestra época es como la de la iglesia de la Odisea. 순종을 잘 하지 못하는 시대입니다. Estamos en una época en la que no se cumple muy bien lo que es la obediencia. 말씀은 그렇게 되어 있지만 Aunque en la Biblia está escrito así, 어떻게 꼭 말씀대로 우리가 살 수가 pero ¿cómo es 있습니까? posible que vivamos conforme a la palabra? 말씀은 이렇게 되어 있지만 Aunque la Biblia dice así, 제 생각은 pero 이렇습니다. yo pienso así. 그렇게 불순종하는 그런 시대가 바로 우리 시대의 Muchas 모습이기도 veces 합니다. desobedecemos y estamos viviendo justo en esta época. 자, 아멘의 뜻에 대해서도 우리가 배웠죠. También hemos aprendido sobre el Yachanchishu significado de iman amén, significan ¿verdad? amén ¿Qué nispa. significa amén? Diospaq semillanpin Diospaq qillqallampin tarisman añin sutin rimayta amén iman Deseo que se chay cumpla tal como ha significa. sido dicha. 즉 동의한다는 Diosninchik En otras rimaypa palabras, basinsa tiene kotichinas significado nuqanchis de estar amén de nispa. acuerdo. Nuqanchis kawsashan shay pachapima yampaq Cuando Dios odesea habla, debemos decir rimasqama amén. hina mana kasuypipas kanchu. 깨지지 않고 자기 중심의 생각이 있는 겁니다. Pero el yo se convierte en el centro, su carne sigue ahí. 왜 꼭 Diospaq 그렇게 해야 simim chay hina 되나요? qillqasqa kashan. Imaynataq nuqanchis kawsasman Bibliaq nisqama hina. Chay hinata qillqa nin pero nuqanchis qaninchis huk hinatanataqmi. Obedecer ante la palabra de Ashka Dios al kutita mana 100%. nuqanchis kasukunchischu y munasqanchis tarwayta munanchis. Kuna yachishanchis 않은 마음일 Si 겁니다. tuviéramos un corazón que no pudiera decir amén, entonces sería algo incorrecto. 특별히 amén nisqamat imananantaq amén significan chiqaqmi chay chaytan. Nuqayku munayku chiqaq nisqantaq hunt'akuchun chayta. Diosninchik rimapaypaqtinchis nuqanchis amén nispa chiqaqmi ninanchis. Si vemos nuevamente la palabra, 주님이 또 어떤 모습으로 나타나시냐면 ¿cómo apareció el Señor? Imanaqtimi nuqanchis Diospaq wasinpi El kananchis. testigo fiel y verdadero. 왜 이 모습으로 주님이 라우디게아 교회에 Nuqanchis ¿Por qué se manifestó como kasukunanchis el testigo fiel y 100% verdadero ta en la Diospaq iglesia de la simenta. Odisea? 자, 우리 시대도 마찬가지죠. Esto pasa. Sonqonchis kama mana ni amén yatapas yachasmanchi mana chiqaqmi yachasmanchi imanataq kaman. Diosninchis kunanrata uqrimum chay iglesianchis uhuman amén nispa. Waqmanta qhawarshanis imaynata punin Diosninchis uqrimurqan. Paymi chiqaq Dios Ahora el Señor está paylla andando en punin. medio de las Chaykuna iglesias pasashan kunan tiempopi 사람인지 그 충성된 사람을 찾고 y 계십니다. está buscando hasta ahora a personas fieles. 어떤 능력이 많은 사람 이런 사람이 Esto no 아니라 quiere decir que el Señor está buscando a personas inteligentes o hábiles. kunan tiempo Puede que una eñaqninchis persona pi tenga ashkaruna muchas kuna debilidades y chinkari defectos, pushanku. 주님의 일에 Dios taytanchis mi mashkashan chiqaqpi eñaq runakunata. Manan Dios maqa imananpashu hatuna llank'ayniki kachun huch'ina llank'ayniki kachun chayqa. cualquier trabajo que el Señor nos permita hacerlo, pero con toda nuestra Mayqin fidelidad. llank'antatana Dios taytanchis qawasun chayqa paypaq munaynimi kachun.
chay hinaltaqmi chay nuqanchis ingleshanchis chikusqu ingleshapi mashkashama Dios taytanchis pipunin chiqaqtapuni iñikushan Diospi. 그것은 그런 충성된 사람들이 교회 안에서 찾기가 너무 힘들다. Pero lo lamentable Pero es que ricos hoy en canches día mejina es muy nisho difícil sasaponim encontrar Dios pe personas jepan fieles pori dentro de la manan iglesia. chiqaq eñiqta no canches ricos manchu chay ingleshanchis pe noqa kashan chiqaq eñiqta pone chay kuskullaqta peqa 마지막으로 세 번째, Tercero, 라우디게에 또 어떤 모습이 나타났냐면 ¿cómo rikushani ponin apareció el imenatan Señor Dios en la iglesia de ojeremor canche iglesia odesiape Dios qa remarirqami imena el Señor qallerirqan se chay pacha ankinata manifestó pone como el manaqtanta principio de shandatari la rimaran creación de Dios. 왜 이러한 모습으로 나타나셨을까요? chay ¿Por qué pacha se kawsanchis manifestó mana yachanchis chupimi karan yapa kamarej 인본주의 시대에 살고 있습니다. Porque ashkaku nuestra tenoqanchis época es una qonqanchis era humanista que no conoce quién es el principio de la creación. 주님이 창조주시고 imena qallerirqa imena kunankashan chayta nuqanchis me yuyarinanchis Diosninchis imena yampaqta kamarirqa nuqanchis kunan tiempo kawsashanchis llapa umalliqkunaq nisqama hina 알아야 됩니다. Tenemos que reconocer al kunantipi Señor como el nuqanchis qhawarqan principio hina de todo. kawsashanchis munasqanchis mahina Jesus me rimarirqan kinsa rimayta Pero hoy iglesia vivimos en odesiamanta una iglesia era odesiaqa democrática donde la kawsaran autoridad llakikuy ha tiempo sido llapin debilitada. 자기 편한 대로 그래서 신앙이 엉망이 되어 imanaqtimi Cada iglesia uno vive odesia según su propia chashkiran conveniencia, karan. por eso la fe se vuelve un desastre. ichachay hinachus iglesia kuskupi kashan manama 주님이 나타나신 거예요. Por eso que el Señor se manifestó con tres aspectos. 그리고 이 라우디게가 책망만 받은 이유를 kunan 자세히 qhawarisonchis Además, tenemos que ver bien Apocalipsis la razón por la que la 15 iglesia de nisqanpi la Odisea solo recibió reprensión. chunkapi 간단한 딱 한 가지 이유입니다. Es muy simple, la razón es una sola. 라우디게 교회가 왜 책망만 받았을까? ¿Por qué la iglesia de la Odisea recibió solo reprensión? 잘못하면 우리 꾸스코 교회도 이럴 수가 있거든요. Tal vez esto puede pasar a la iglesia de Cusco. 자, 다시 말씀 보겠습니다. Vamos a ver nuevamente la palabra. 자, 아포칼립스 capítulo 3 chungkapis qhawt aqayninpi achunka suqtaqta aqayninkama 15 여기에 라우디게 교회가 책망만 받은 yachanin Aquí se menciona la razón por la que la iglesia ruwasqaykikunata de manataq Laodicea chiri solo manataq recibió rupa reprensión. kasqankitapas Yo allimi conozco kanman tus obras, rupapas que ni mana eres frío ni chayqa caliente. chiripas Ojalá fueses frío qhawaq o chayqa caliente, pero por manataq cuanto eres chiri tibio y no manataq frío ni rupa caliente, kaspayki askha q'uñillan kasqaykirayku simimanta de mi boca. aqturparisqayki 뭐가 없었어요? ¿Qué no había manan en la iglesia de thaqkay la karanchu iglesia odesiape ishkaynimi kamankara q'uñichu kamankaran ichachikan q'uñichu kamankaran llapa chaypi iñikuqkunaqa kusikuyta apayta munaq karanku pero manan karanchu Tenía que ser uno de dos, que sea frío o caliente, ¿no? 라우디게아 성도들은 kusikuy mas aparanku Los santos de la iglesia chirichirillata de la Odisea desean llevar la vida cristiana. chay llaqtapiqa uñupis Pero karan no chikan había q'uñillan pasión por llevar la vida cristiana, 미지근한 겁니다. sino que su fe era tibia. imaymana wamisqlaqna unukunapas karan chaypi 물은요 아주 미지근했습니다. Y realmente el agua de la región de la Odisea era tibia. 물에 광물질이 많이 들어 있어서 chay mana 먹을 nishuta 수가 없어서 tomarqanku chay 마시자마자 llaqtapiqa 하고 토하게 됩니다. Como contenía muchos minerales, no se podía beber y al chay tomarla pichus uno tomaron vomitaba kan de chay unuta inmediato. chayqa supaytan aqtapaku karqanku chay unuqa riqch'arinku imaynan chay 라우디게아 교회의 모습이 너무나 똑같았던 거예요. Esto significa que el agua que salía de la Odisea en ese tiempo era Odisea exactamente llaqtapi igual a la condición kawsaynin espiritual de la karan iglesia chay de la Odisea. hinamani 형제자매들 이건 정말 중요한 문제입니다. Hermanos, esto es un tema bastante chay importante. yachachimi may allin puni iman Dios taytanchista 미지근한 신앙은 주님은 chaqnichiman chay Dios taytanchismi supayta 그러려면 확실하게 믿던 Si technikon uno va a creer, debe hacerlo firmemente. 확실하게 살아야 되는데 미지근한 pichus 신앙생활을 yanqa inihlla purinchis Tenemos que vivir chayta con toda nuestra fuerza, pero el Señor aborrece que llevemos pichus una vida Dios pe cristiana, iñikun pero chayqa 다시 말씀 보겠습니다. por eso chaqaq veamos nuevamente la chaqaqtan palabra. purinan Dios llanchis piña nuqanchismi llapa kallpanchisman Dios llapina iñinanchis pero Pero por Dios cuanto eres ninchismi tibio y chaqnikun no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 우리 chiriaq chiriaq 신앙생활에서 purikkunapi 많은 것이 나와야 되는데 De nuestra vida noqanchis cristiana debe iñiqhina salir kasqan algo que el sonqusmanta Señor pueda riqsinan aceptar. Diospaq munasqama Pero lo hina tibio es algo que el Señor no acepta. pichus yanqallata Un iñinchayqa día, o sea, mana un Dios domingo chayta viene a la munanchu iglesia, y otro domingo, si está un poquito cansadito, no viene a la iglesia. domingo noqanchis hamunchis domingo Por mana esto hamunchis y sayqaspi kanchis 교회당도 어느
날은 일찍 왔다 어느 날은 Imaymana 늦게 왔다. familia picanchi mana noqaranichu Englishata Nispaninchis. Mayne unche noqan samunch temprano Englishata mayne unche tahmana. 교회는 오는데 Como que venimos a la iglesia, Mayne gote hamonchi pero hay shaypas personas puños que pa uyarinchi Dios escuchemos nada paximenta. rapidito, 서로 desaparecen, 열정적으로 ¿verdad? 말씀 배운 것을 서로 교제하고 Ay bis na Oye, vamos a hamonchi shayk tener apre comunión de lo que mihurus aprendimos. paqa pasapunchis pa huella. 차 있고 열정이 있어야 되는데 Siempre tenemos que estar llenos del amor del Señor. y de Rato ya pasión. chingarunchi Dios paximento kurukutenga. Mana huyunaki cancho iglesia pe noqanchis hina. 교회에서는 그리스도처럼 경건하게 보이지만 En la iglesia podemos fingir que somos Cristiano piadosos, hina kay ninyanchis alien son quyos me kusi son quyos me Dios lianchis pahna. 모습으로 살아가고 o sea, vivimos pero al igual que los mundanos que no recibieron la salvación. 뭔가 열정이 없고 Noqanchis chakinchis me hawa Parece que pikashan. es tibia. 여러분들 주님이 가장 싫어하는 삶입니다. Es una de las Uchapuripi vidas que más hukchakin chistahmi aborrece Dios el paj. Señor. 여러분들 성경에 보면 Ñañin wasin uhu pikashan. Noqanchis Dios ninchis te engañaita mana atismancho. Pero noqanchis para pe Si atismami. vemos, o sea, si comparamos la vida de Abraham con la de Jacob, Noqaq con alin la de iñaq punin Isaac, kanin Dios ninchis paqnis panishanchis. Noqanchis qa kawsashanchis. Imayna hucha kawsi nisqama hinallan. 주님이 Mana kancho salvation riqsikuy. 아브라함이 나타나셨어요. Dios se manifestó 5 veces delante de Abraham, 그런데 이삭에게는 pero delante de Isaac, Noqanchis ininis pikashan chirichirilla. Isaac era un hombre quieto, Chayta era un mana hombre Dios munan tranquilo. chaytan supayta chiqnikun Dios taytanchis chirichiri puriq Entonces Dios runakunata. apareció solo 2 veces delante de Isaac. Dios paqsimenta qasma chayqa yachasma mahabuqpaq viramanta. 이름이 뜻이 뭔지 아시죠? ¿Cuál es el Abraham nombre de patawan, Jacob? ¿Qué Jacob significa? patawan, igualanchismam chayqa manan Dios paq agradonchis kashama. 근사하다. Engañoso. 이름처럼 학고의 삶을 보면은요 Y si vemos la vida de Jacob, 속이는 것도 잘하고 Abraham mikaranchikaq iñikuq. Isqakuti Dios remarirqan Abraham paqladonpe. incluso Isaac quería ya no sea paquin de la paz. primogenitura. Isaac karanjo 강자 명분 사고 Entonces por un guisado se lo compró, ¿no? nisho 삽하잖아요. Era bastante tramposo, ¿no? chingrunalla. 받으려고 막 Astutok sote. Incluso, ¿qué fue lo que hizo para recibir la bendición? Jacob de su imena padre? O sea, karanche se tiempo vistió pe como su karampai 삽하다. runa engaña llullako Engañoso. supay 근데 그런 학고백이 astuto runalla nakara. 몇번 나타났을까? Pero Payqa allin runa karan Dios ta runa kunata engañaspa. 아브라함하고 똑같이 Al igual que Abraham, 5번 나타났어요. 5 veces. 자, 이게 저한테는 너무나 큰 Supay yuyarunalla na qotukullana payqa karan Jacoboqa. Payqa taytanpa mandas eres chashkanarek Jacoboqa hasta hermano pachamas pacharkuqram karan. Nuqallapapuna Como que tengo qoyanispa muchos nek karan. defectos y debilidades. 하지만 주님이 학고를 받으셨고 Pero Dios Kote recibió a tata si Jacob. Jacobo mar Dios nilsis ojererkan Abraham hina pista kote ta ojererkan Jacobo mambas. 왜요? ¿Por qué? 학고는 얍삽했고 No kapap son ko inanawa me Jacobo ta bidante hina yuarispa. 모습이 많이 Tenía muchos 있었지만 defectos y faltas como Pero Dios cristiano. nis chasikuran Jacobo ta pero pista Pero kote Jacob ta tenía una ponen cosa Dios que era nis muy ojererkan importante. Jacobo pa. ¿Qué cosa tenía? 학고는 패션 Jacobo ka supay 열정이 있었습니다. Jacob tenía runa pasión. engañas ponen karan pero nisho allin mi karan. Dios pe Jacob eñas tenía pawan un hina corazón para que supay anhelaba la gracia del Señor. 학고는 주님 앞에 쓰임 받고 싶은 간절한 뜨거운 그 열정이 있었던 Jacob 거예요. tenía Runa una engañas pasión ponen cara. ardiente que deseaba ser utilizado por el Señor. 그래서 Jacob pason con ka pero may mo na kung karan por más karunata na engañaran chaypas pero 여러분들 주님은요. Dios pues supay ponen son con karan pailatan na Puede yarikunampa. recibir a alguien que tiene muchos defectos. Jacob pasó con kasupay también tiempo para correr Dios para cimenta ponen chasquita monarca. 것은 Lo tibio, Chayo ano no lo kanches hace. khawaris mam imena ponen Dios ninchis imena chanya ponen Dios O taitanchis. sea, alguien con defecto lo recibe. 학고이 얼마나 부족한 ¿Cuántas 사람입니까? muchas faltas tenía Jacob? 근데 그는 정말 주님을 살고 싶었고 Pichos Dios ninchis pues chakakta ponen enikon kachaitan Dios taitanchis kamonan pero mana 그래서요. Por eso, 부족한 건 받으셔도 근데 미지근한 yanka enyakta monan Dios Señor puede taitanchis ka. recibir lo que, o sea, Jacobo na engaña ronata karan chay pa supay astuto na karan chayos pero son con kamay monakos me Dios taitanchis pa karan. Pero chaitan Dios taitanchis monan pa ihina enikos pe kananta. 미지근하면서도 자신의 상태를 몰라. pero la Pas iglesia de la huchayos Odisea kachun fue chay la pampa más, o peka sea, Dios ninchis era ka limpia, pero no chaskillankan conocía pero sus manan munancho yanka yanka enyakta por enanchista chay generadam chay iglesia Odisea pescaran chikan chiriasca chiriasca servir al Señor, 근데 변함이 없어 pero 사람. no había cambios en la vida. manan raksikuran ko chay imena pone espiritu karan Dios pe ininimpe 마음도 없고 Pero ellos no deseaban Fumate, cambiar, 몇 sino pai kuna may tiempo na Dios pe katikos pa por el kango pero manan cambio karancho Dios ninchis pe chiri chiri ya pone por el kango pai kuna ka chiray kumana Dios taitanchis monar kango chu chiri chiri pe por esta 교회 그래도 주일날은 잘 나오고 yo de todas No de capaz todos por ene modos voy pone a la domingo iglesia un chay los kuna domingos, iglesia daga a miércoles veces tapas vengo por ene también el pone día miércoles.
그럭저럭 신앙생활 Nuqanchis ni pensas allinta ponen Dios paqsimanta qapashana nispa. Nuqaq allin pone Dios paqpurinimpi kashana nispa ninchis. Imatatas Dios ninchis kutichiwans qanqa chirichirillata pone purishan qanqa waqchan kanki nispa niwanchis. Dice sobre la fe tibia. Iglesia mersunak karan allin llaqtan chirichirilla puris karan pero may sunquyuqmi karanku Dios peñininpi. Dios taytanchis la kutichirqami chay iglesia 가난했어요. La iglesia de Esmirna era muy Mersuna peñikunata qanquna kankichis allin qapaqmi nispan. Pero iglesia mersuna karan imapi qapaq iñininkupi karanku qapaq. 다 뺏기고 les quitaron todas sus Pero iglesia odisea kaneranku no kayku qapaqmi kayku nispa pero manan chaynachu. por eso no por Qanqunaka kankichis waqchan nispa Dios ninchis kutichirqan iglesia odiseata. 주님 뭐라겠어요? pero qué fue lo que el Señor le dijo a la iglesia de Esmirna Iñinin taqaypi. pero tú eres rico 영적으로 최고의 부자였던 거예요. entonces en qué aspecto ellos eran ricos pero 그런데 espiritualmente 이 라디오계는 pero en el caso de la iglesia de la 나는 Odisea 부자다. ellos dijeron somos ricos 그래서 주님은요. pero el Señor dijo 최고로 qa- 부자야. Qawarisunchis Apocalipsis 15 nisqanpi y chunqa kanchiñuq aqayninpi chay hinata niwanchis. 17때 Qanqa ninkin nuqaqa qapaqmi kani tukuy imapas allinkaman qhawaq mana imapas pisiwanqachu nispan ichaqa manan riparakunkichu huk 착각하고 있죠? los santos de la iglesia de la Odisea Ju- tenían un malentendido huyapayana mana imayu waqcha kawsay 부유하여 Qayllan. 부족한 것이 없다라고 말을 ellos 했습니다. decían que eran ricos que tenían abundancia Kasqaykita y que no chay les odisea faltaba nada peñiqkunaqa nuqayku qapaqmi kayku nispa pero mana yacharqankuchu waqchakasanku nuqayku qapaqpunin kayku mana imaykupis faltawanchu nispa nirqanku paykunaqa paykunaqa iñinimi karan chiri Diospaq qawaynima hinaqa Diospaq ñamanma hinaqa chiripi iñiqmi paykunaqa karqanku anaq pachamari pusunchaq mana imapas kanqachu premiumchi nuqanchispaqqa paykunaqa nirankupunin qapaqpunin kayku nispa 미지근한 신앙에서 Diospa qatikunimi karan en waqchapuni una waqchapuni fe tibia no hay nada que el Señor chaynataq pueda iñinin hacer kara por chirichiq nada. mana Diosninchis chaskinmanchu hanaq pachapi 이렇게 미지근한 nuqa munaymami chay iglesia Cuscopi mana chay hina chiri puriqta nuqanchis hamunchismi manataq kanchu Pero no hay Diospi ese iñiku chayqa no hay hamunchistaq chayqa no hay yanqalla deseo de vivir para el Señor. 교회는 잘 nuqanchis piensas qapaqmi kanchis nispa allinta apashanta Diospaq siminta nispa ninchis 하고 있다고 Piensa que 생각하고 está llevando la vida cristiana. kunan más o chaypi menos takipunimriki mashkana Diospaq siminta ch'uya purinapaq nispa nirqanchik alabanza takipas nuqanchisqa mashkananchismi iñiq masinchista Diospa siminpi iñikunanpaq nuqanchisqa Diospaq munayniy kananchispaqqa llank'ananchismi runa masinchikman Diospaq siminta willaspanchis Pero uno no lo tiene pero como nuqanchis nada ilushata más. qrishantipuni nuqaqa prioriza pero otras mana Diospaq cosas. agradunchu manataq nuqanchis runa masinchis willanchis Diospaq siminta chayqa mana Diospaq munasqan hinachu chay purisqanchis tunchis castigakuqmi chay hinata niwanchis Apocalipsis 15 nisqanpi chunqa qanchis chunqa isquniyuq Delante chay del Señor no hinapi tendrá nada. 그래서 책망하십니다. Por eso el Señor nuqanan reprendió. llapa munakusqaykunata Yo anyaykunipas reprendo y castigo a todos los que wanachinipas amo. Sé, pues, chay celoso y hinaqa arrepiéntete. tukuy sunqu qallpachaku huchaykikunatan saqi pataq Diosman Lo que más kutirikuy necesitaba la iglesia de la Odisea, ¿qué cosa era? 열심히 imaynatan Diosnis castigará mata iglesia odisea Y munarán lo que más se necesita para la pasión iglesia de Cusco, tamunaran Dios pe iñikunapaq ojalá chay Cusco llaqtapipas llapanchis iñikusman 보기를 원하십니다. el Señor quiere ver este tipo de pasión de nosotros. tukuy sunquwan nuqanchis munanchis q'uñi sunquq kanata chiri peñiqtaqcha qhatapi Diosnis chiqnikun llapa runapas kansi pachipa huchayuq punin 그것들 얼마나 많아요. Todos nosotros tenemos muchos defectos, 단점 없는 debilidades. 분들 Hay 있어요? personas que no tengan huchayuq defectos. nakachu huchañanpina purinchipi Diosninchis munakuanchismi pero munan Pero esto no es q'uñi problema para el Señor. 부족한 건 주님이 받으십니다. Lo ñampi defectuoso purinata lo pone debe Diosninchis recibir el pone Señor. qhipanta purinapaq chayllata pone munanpayqa pichus chirita purinchik mana chayta Diosninchis munanchu mana nuqanchis pachapi Diosninchismanta kutirikuyta atenchischu nuqanchis yuyarikunanchikmi No se Diosninchismanta da cuenta de cuán tibia está su fe. 돌아봐야 됩니다. Tenemos que reflexionar sobre nosotros. 여러분들 이분이 웰리엄 부스란 분입니다. Eres William Booth. paymi William En lo Bond personal, lo nuqa admiro mucho. chay runata qhawaspa nishuta sunquynawan manana payqa Dios English mana pertenecen pero nuqa qhawari nishuta 그런
기독교 단체를 만드신 분인데 Él había creado una comunidad, un grupo cristiano llamado el Ejército de Pai la kamarerqan Salvación. huk llaqtata ejército nispa sutiyuqta paypa munakuynimkarani shuhatun Una vez él recibió la salvación. huk kutita pay chasqirqan Diospaq simenta paymi chasqirqan Diospaq simenta huk kuti suq runa purisqa karan Diospaq simimanta willakuspa Hoy día willakuspa también vamos a repartir los folletos. non chay nuqanchispa chashkim rakimusunchismi runa Como que masinchisma andaba repartiendo los Diosmanta folletos. qillqata paqarimanta qallarinqa Diosmanta yachachikuyriki Pero vio a yachankichismiriki un mendigo pero así borracho, no estaba acostado en el piso. chay hinan chay purirqan William Boma rakikuspa rakikuspa El folleto. 전단지를 그냥 앞에다 탁 던져놨어. waqcha runachama huk chupaq machaq runama rakirqanku chay Diosmanta willaq runan Pero ese dudaran mendigo vio el folleto willasaqchu Diosmanta y lo llamó. imaynan O sea, nispa oiga, un rato, ¿puedo hablar contigo? 천국과 지옥이 있다. chayqa 이런 말이 qarullamanta chanqarisqa karan huk papelta Diosmanta rimarqan chay papel 진짜 천국과 지옥이 정말 있냐고. chaymi hap'isqa chay runaqa nirqan Entonces William Booth respondió, hamwaqchu willariwi allintapuni Diosmanta nispa nirqan chay rikusqayman hinan chay papelpi rimashan huk tiempun kanqa hanaq pachama ripunapaq huk tiemputaqmi ninararaymi rinapaq kashan imaynataq chayri nispa nirqan chiqaqtapunichu kanqa cielo infierno nispa nirqan chay runa 한다고? si realmente crees que existe el cielo y el infierno y me predicas así, 그 말에 충격을 chay Diosmanta willarqan chay runa nirqan tiempo kaqtan hamunki inglesata chaypi yachanki allinta nispa nirqan pero chay machaq runan supaytapuni Diosmanta yachayta munarqan allintapuni willawi Diospaq sutin simenta sutintapuni nispa waqmanta nirqan 정말 구원받은 그리스도인인데 pero yo soy cristiano. chiqaqtapunitaqa nina yawraykanqa hanaq pachamaripuno kanqa chaynatachu kan Diosmanta willawanki allinta willawi nispa nirqan chay Se dio cuenta de machaq algo runa grande en William su corazón. Diospaq siminqa chiqaqpuni Desde entonces su vida cambió por completo. 그리고 수많은 사람들 주님 앞에 인도합니다. kanqapunin huk tiempo nina yawraymari hanaq pachamaripunapaq 이분이 했던 유명한 말들 nuqanchis yachanchispunin mana nuqanchis Diospaq simita willasunchik mayman rinqaku Conmovedoras que él dijo. nuqataq kani Diospi iñikuq chiqaq iñiqmun chayqa willanaymi 이 웰린 버스가 말했습니다. William Booth dijo, 예, 이분이 말하길 chayta willaqtimi chay William Bones 한 100여 년 전에 kawsaynin él cambiarqan vivía hace 100 años más o menos. paymi rimarirqan nishu chiqaqpunin karan Diospi iñikuy nispa pay naqa kawsarqan pachaq watana 매 분마다. Cada 근데 minuto. 지금은 우리 시대는 또 huk 다릅니다. runa Pero wañun hoy en día sapanqa es diferente. minutupi nispa 이렇게 말할 수 있어요. Hoy en día podemos decir así. 한 영혼이 kunan 매 chaykuna 초마다 huk nisqanan Un alma muere cada segundo. 1초, kunan chaykuna chaynata nismami 2 segundos. 3초, 3, 4초. 4. huk runa wanumami sapa minutupi Ya murieron 5 almas. 2 segundos 15 tawa pista 구원받지 않은 한 사람 한 사람이 죽어. na pisqana En wañurun este momento, cada persona que no ha pichus recibido mana la Diospaq salvación simenta chasqiranku tukusunqunku chayqa wañushanku sapa ahora huk cada minutupi segundo muere un alma. 참으로 구원받았다는 그리스인들이 nuqanchis chiqaq iñiqpunita kanchis chayqa 미지근하게 Nosotros que 영혼들을 somos nuqanchis cristianos, Diospaq siminata willananchis huk a runakunaman las demás almas, pero pero con un mana corazón chiri sunquwanchu willananchis 얼마 전에도 qayninpalla uyaran nuqa 몇 명이 죽었다는 얘기도 들리고 Hace Yo, poco guaños también ka- escuché la noticia de que huk algunos waynakuna jóvenes chay murieron Cusco por llaqtapi. un accidente de tráfico. Cusco llaqtapiqa sapanchayna runakuna wañuq kashan Incluso en Cusco Sapa todos los segundopi días huk hay runa una wañun. muerte de alguien, no solamente en Cusco. 정말 mana Diosta riqsikushaspanku mana chiqaq Diosta riqsikushaspanku wañuy kashan manan kanchu chay pachapi Diosmanta pipas rimaq Decir ese evangelio, 전해주는 사람이 없었어. pero porque no hay quien predique este evangelio. 정말 imata nuqanchis munanchis kawsayninchispi 가장 그리스도에 필요한 단어가 뭡니까? Por eso, ¿qué es la palabra que más se necesita munanchis mi en Diospaq nuestra época para los munakuyninta cristianos? chiqaqtapanichu Diospaq siminma iñikuyta munanki chayqa paqarimanta Desde mañana yachachikuy comienza el qallarinqa seminario. 그 집회를 위해서 한 영혼을 전하고자 하는 pero 그 manata 열정도 nuqanchis sunqanchis kanchu Diosmanta predicananchis pacheri inventata Diosmanta 전하는 rimasun 사람도 없더라도 참여라도 해야 되죠. Y tenemos que participar en el seminario, aunque no manana tengamos ka invitados, remariranki pero churuna tenemos que estar masikiman ahí Diospaq para simiman orar. chayqa qallapas Pero ni hamunki siquiera chayri ki tenemos Diospaq esa simenta opción. uyarinayki tukusunquwan mana nuqanchis kanchu llakiki wañuchumpas kawsachumpas nispan pensanchis 라우디게가 했던 책망을 똑같이 우리에게 하실 La 겁니다. misma reprensión que el chay Señor dijo a hinaltaqmi los de la Diosninchis Odisea, a kutichirqan nosotros chay nos lo va a Odisea decir. iglesiata qankuna huchakichista yuyarichis Sé pues celoso. Diosmanta yuyarikuychis Es la palabra que nispanerqan necesitamos para nosotros. 이 웰리엄 부스가
이 마지막 시대의 교회를 예언을 Chay 했는데 hinaltaban noqanchis munanchik palabrata Diosmanta 첫 번째 Primero, 신 William Bones remarerqa última iglesiamanta Espíritu Santo nispa hayka iglesiakunata chay Perú suyupiqa mana Diosmanta yuyarikuq religión sin el Espíritu Santo. 정말 맞죠. Es 이 cierto, 페리 ¿no? 얼마나 많은 ashkha runakunan purinku imaymana iglesia sutiyuqman 성령 그리고 수많은 사람들이 다니는 교회들이 얼마나 많습니까? Muchas personas asisten a Chay diferentes Cuscullajtapis iglesias, kama ¿sí o no? ashkha sutiyuq iglesiakuna Incluso en Cusco, ¿cuántas pero muchas manan chay iglesias iglesiapi kanchu chiqaq Dios Pero no hay peñiqkuna obra de salvación. ashkha runakuna huyunakunku sapanga Sí iglesiapi se reúnen muchas 같이 personas, 음악 듣고 막 감동받고 눈물 escuchan la 흘리고 música, derraman juntos imaymana lágrimas. takikunata uyarinku waqayunku pampam umikuspanku Señor Señor nispa pero mana chay tukusunqanchik purinku chay iglesiakunapiqa 예시모 신 그리스도 Cristianismo sin Cristo. 야. William Bones remara mana Dios peñiqkuna nispa mana espirituq nispa Mientras se predica hay ilustraciones conmovedoras, pero no está el verdadero Jesús. Inininchis Dios man kanan pero mana inininchis Dios pagina El ponichu cristianismo debería conectar a Jesús con la persona, pero no lo hace. 예수님에 대해서는 배우는데 O sea, se aprende acerca chay de pampa Jesús. pacha pe hucha mana pampa chasqa kasqan hina kaynam chay mujo payacha hamuran chay Dios pagwasenta sin arrepentimiento. 정말 이거 심각하죠. Perdón sin arrepentimiento. Esto sí es un problema bastante grave. 어제도 정말 감동이 Willako listo paita sonqi nanararwan paisi porerqa ashka iglesiata 오셨는데 Vino una abuela, ¿no? 15 chunqa pisqayqwata pero manas chiqaqtapuni Dios pagsinimanta chasquikuranchu Asistía a diferentes iglesias por 35 años. chay payachannin 여러 교회를 ashka iglesiata Ella nuqa iba purini a muchas iglesias durante 35 años. 그 모든 교회가 영접식 구원만 얘기했다는 Pero 거예요. todas las chay iglesia kunapasni enfatizaron como la salvación, que ikuichis es como la ikuichis recepción. waqaychis qankunan kankichis Dios pagsimanta chasquikuna nispa nerqa 예수님을 영접합니다. Así, yo te recibo, Señor. 그리고 당신은 이제 예수님 영접 구원받았습니다. Recibiste, Señor, fuiste salvo. 자기는 그래서 자기는 예수님을 영접했고 chay payachan remarerqa nuqaqa chaskiranin Dios pagsimanta nispa pero acaso nuqanchis Ella pensaba que había recibido la salvación antes. 여러분들 ¿Acaso no canchis shuninchi Señor chasquikuy nispa? No cachu chasquikuna y tokuy sonqua echa Dios ninchis chasquikunawanchis Dios tokuy entra en mi sonqua corazón y así puedo recibir la salvación. Dios ninchis me chasquikunawanchis tokuy ¿Soy yo quien me sonqua salve a mí mismo o Dios me tiene que salvar? 하나님이죠. Dios me tiene que salvar. 정말 간절히 구원받기 하는 그 회개가 있을 때 Cuando hay una chikaqtapuna no canchis Dios ninchis makutirikunanchis comeikunanchis imena lidia paskaran chikaqtapuni Dios manqa como Dios abrió el corazón de comeikurqa Lidia para hina que reciba la 그 salvación. 마음을 열어주셔야 구원을 받는데 El Señor es quien tiene que abrir su corazón para que reciba la salvación. El Señor es quien abre. 자기가 lidia sonqua pasupaitan kicharirquqa Dios ninchis ma chasquikunanpaq Dios taytallanchismi sonqonchista kicharawsunchis mana Y me noqanchis dijo, qatis "No, manchu viví engañada durante noqa 35 chaytiki iglesiata años". purispa 그렇게 되었고 Escuchó el evangelio verdadero 자기는 35년 만에 구원받다는 거예요. y dijo que ayer recibió la salvación, por fin. 찡하고 막 qotusqa karqani 15 chunqapis qaqwata purirqani iglesiama nispa nerqa chaymi rimarirqan chay iglesiapi uyarirqan Dios ninchis paqsimenta chiqaqta chaymi rimarirqan pay Al Señor 20 años. 이 말씀대로 회개 Como 없는 esta 거죠. palabra. Señor Jesús tashkikunan tukuy sonqowa chay iglesiapi nispa 회개하고 복음을 chay 전해야 되는데 iglesianchis kuskupipas qami ashkharunakuna ishkay chunqawatana puriqkuna Diosmanta chashkikunku tukuy sonqowa 우리 시대. Es nuestra época. 그리고 네 번째 Cuarto, 살바시온 신 예? uchaykichista yuarikuychis Diosapina kriyakuychis salvación nispanin sin chay regeneración. William En otras Bones palabras, salvación sin renacimiento. 거듭나야 천국에 가는데 Hay que nacer Kunan tiempo de nuevo imanikun para ir nuqa al cielo. kriyan Diosta chashkikunan nispa chay kunan tiempo paqa purisanchis ashkharunakuna Ni siquiera el pastor sabe responder qué es el nacer de nuevo. 거듭남이 뭔지를 kunan tiempo ashkan purisanchis nuqaqa Diosta chashkikunan nispa pero manan chiqaqtapan Diosta chashkikunchischu yawarni waranchis hina punchu nuqanchis kashanshi 예, 지옥 없는 Sexto, 천국. cielo sin el infierno. 요즘 지옥 설교하는 것이 ahmanta Hoy nuqanchis en día los qatikunanchis lugares donde se Diosmanta predica sobre el infierno están disminuyendo cada vez más. 윌리엄 부스가 6가지 시대 마지막 시대의 교회가 이렇게 huk elchakutapik mana yachankuchu ni William Booth advirtió ni que la umayaqpas iglesia tendrá estos 6 aspectos, 지금 우리 시대의 모습과 똑같습니다. pero son similares. ¿no? menan chay waqmanta nasimi chay 미지근하지만 예, 주님은 책망받게 하지 않았습니다. waqmanta punin nuqanchis qatikunanchis Diospaq simillantana 기억하십시오.
Recuerden, 내 신앙이 미지근하면 si mi fe Kunan es tiempo kuna tibia, Dios manta rimashan ko o ning na yawre man el rimashan Señor no siya. puede recibir nada a través de mí. 하지만 조금 Yahta kung dapat 부족한 것이 sikan ta 나에게 chiriap 있다 siya. Pero Amen. aunque haya alguna falta en mí, 내 Chaitan 안에 remar kang William Bonds. si hay Sok pasión, tari may deseo de kunata. vivir para el Señor, 하나님은 학곱을 쓰셨던 것처럼 así como Dios utilizó a Jacob, 하나님은 나를 받아주십니다. Dios me 그 recibe, 사람을 쓰십니다. utiliza a esa 그 사람 persona, 속에서 역사하십니다. obra a través de esa persona. 하지만 미지근하면 Chika tapune portion chiri son ko chika mana Dios ni chika chaskuasan bonus no kantistaka. 부족합니다. Todos nosotros tenemos defectos. Si chika tapune Dios ta katikuita monachi Jacob hena chega Dios ni monanya wason spene hanak pachel yaktam apoita. 무엇을 원해요? ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? 열정. Si chiri pone kason chika mana Dios ni monawasan bonus no kantista hanak pacham apaita ka. 마음이 깊이 새겼습니다. La palabra pasión tenemos que Kunan tiempo guardarla pa kaso en lo más profundo de nuestros corazones. 꺼져가는 이런 Jay 신앙 pachape 말고 hucha kausa kunap chiri kausa chika. 이런 신앙 말고 No, o sea, este tipo de fe. Dios ni chika mona paiman ta yari kunata paiman kutiri kunata pone. No kason konchis mikaran ankina nina yawre hina konye mana chiri chu. 정말 주님의 살고 싶은 Kanya pa hunin Dios ni kausa ita monane. 거 하나라도 정말 주님의 살수 있도록 주님 Señor Jesús, 붙잡아지고 설 Señor, 써주십시오. utilíceme. Quiero mana servirte chiri a ta usted. monachi Dios taitanches. 이런 사람 쓰지 El 말고 Señor usa a esa persona, no a otro. 이거 말고 Hamon chiglisha wasinchis kotepunchis Venir mancheta y chimonan después Dios regresar a taitanches. su casa. No este tipo de fe, 이런 신앙이요. sino este tipo de fe. Konye son rota ponemona. 이런 신앙이 되었으면 좋겠습니다. Espero que así sea nuestra fe. 꾸스쿠 Ojalá chayna kasham son Que así konchis sea konye nuestra konye. iglesia de Cusco. 이 책망만 받은 라오데게아 La iglesia de la Odisea que solo fue reprendida. Hinaya tak chikuskupe inih kunapas igual kaman kina konye konye son koyo. 1900 Odisea yaktape y hasta la actualidad. 나타나고 있습니다. Después de Cristo, ¿no? kausas kunaman tariman 1900 wata kunapa Pues kausa. aprendimos hasta el capítulo Kunam 3. yachens Apocalipsis 3 manta A partir tokurochisna. del capítulo 4, 4장 5장은 어떤 모습이라고요? del capítulo 4 al 5, Nandah me ¿cómo es? kawarisons Apocalipsis tawata hasta piskakama. 장면이 바뀝니다. Kunami cambia hoknes katanata Dios pa La escena remaining. cambia. 이 공중 재림 이후에 구원받은 그리스도들이 이 천상에 Chay 있는 remay pe O remanin se ka imena describe hanak a pacha los makasan cristianos apas salvos, kachayta. arrebatados y llevados al cielo. 그래서 천상에 가 있는 그리스도들이 가 있는 휴거대에서 가 있는 모습이 나타나는 거예요. Se describe a los cristianos arrebatados y que ya se encuentran en el Hanak cielo. pacha pe repos kunamanta remaren ka. Por eso hoy haré todo lo posible. 4장을 다 배울지 모르겠지만 No sé si hoy ya vamos a poder terminar el capítulo 4. 4장을 통해서 한번 교훈을 Pero Kunang hoy chay- vamos a recibir lección a Tukunalay través po ni del kang ka capítulo imena 4 de tapas Dios Apocalipsis. paksinimanta remaita. Seguimos Apocalipsis capítulo 4 versículo 1. Kunam mashkasunchis Apocalipsis tawan iskanta. Apocalipsis capítulo 4 Huj. versículo 1. Takainimpe. leamos junto. Después de esto Chaykuna miré, qhipata y aquí una qhawarispata puerta abierta en hanak el cielo, pachapi y la primera punku voz que kicha oí como de trompeta, rayas. hablando conmigo dijo, sube acá y yo te Shaqta mostraré las cosas que rikurkani sucederán después de estas. hinaspan corneta 3장까지는 wakayninman rich'ako Hasta el capítulo 3 kunkatan nos explica qhawaq sobre las iglesias en aquella uyayarkani época. chaykunka nimuwarkan Después de esto kayman miré. 그러니까 이건 시간적인 순서가 아니라 O sea, no es el orden cronológico, o sea, cronológico. wicharimuy kankunan qhipata imakuna chuskanka chaykunata noqa rikuchistaykichis nispa Después nerkan. de esto miré, es decir, la escena cambia por 그래서 completo. 이제 천상의 일을 얘기하고 있는 거예요. Ahora habla de las cosas celestiales. 자, 그래서 기억하십시오. Chay Pues Apocalipsis 15 pe remarer kan chay Los pampa capítulos pacha pe causa 4 y ikunamanta 5 del kunanta Apocalipsis, marimanen imaina hanak pacha O sea, marikunamanta. describen, o sea, después de arrebatamiento, 교회가 들림을 받아서 천상에 가 있는 Chay tawa ka Describe la pesta ka iglesia Apocalipsis pe remash arrebatada y imaina llevada al hanak pacha cielo ma delante del apanakas nos Señor. chayta. 받아서 주님 앞에 가 있는 모습이죠. o sea, los cristianos arrebatados y llevados al cielo, ¿no? Imatan helyo hisnits nirang apostolo Juanta wichami Se muestra la wichami iglesia en el nispanerka. arrebatamiento. 자, 이 말씀 뭐라고 됐어요? ¿Aquí qué dice? 주님이 사도 Juan 요한이 mikar 뭐라고 kan 했어요? ya Fue lo que paruna el Señor le representar. dijo al apóstol Juan. 이리로 올라와라. Sube acá, 수비 아까 sube acá. 사도 요한은 모든 성도의 대표입니다. No kanchis no llanto henaya apas ka sun sanak pacha ma. Pamere representan yapa santo kunata. 우리도 올라가서 주님 앞에 서게 될 거예요. Esto Yapa es enya una kunata sombra kunata. de que Pamere seremos kurkan arrebatados iglesia cuando el Señor karkan venga, hanak o sea, pacha hoy. pina. 그런데 이 모습을 사도 요한은 성도의 대표로서 미리 그걸 볼 수 있었던 거죠. Pero el apóstol Juan, como quien representa a todos los santos, lo vio Juan con mere anticipación. kurkan kolyupata pe Jesus tatias kata. 교회가 천상에 와 있는 것을 본 Cuando 겁니다. Juan subió, vio que la iglesia estaba ya en el cielo. 그리고 이제 잘 보세요. Y si vemos bien aquí, 사도 요한은 보좌에
앉으신 주님을 El 보았습니다. apóstol Juan vio al Señor sentado en el trono. 자, 이거 어렵게 생각하는 분들이 Ashkaruna Hay muchas pensa personas suhnestata que, hojenata. ¿cómo se llama? Wahmanta Lo piensan de lesonches manera muy apocalipsis complicada, tawan pero es nestata. muy simple. 자, 아포칼립스 capítulo 4 Ishkay akin sakama akainimpe chay hinata newanches. Y al instante Chay yo estaba rato en el pachan, espíritu, Santo y aquí Espíritu, un trono establecido en el kalpachaspan, cielo y en el trono uno hapu- sentado. Y el aspecto del que estaba hapushasqani, sentado era hinaspan, semejante a pita de hana, jaspe, pachapin, de cornalina, y kamachikuy, había alrededor del tiana, trono un churaskata, arcoíris, semejante rikurkani, en aspecto chay a la tianapita, esmeralda. huktia, O sea, shaktan, más o menos, ¿qué escena es esta? 보좌에 chay- 앉아 계신 주님이 계시고 El chay Señor estaba sentado en el tiashakta trono. tonte comer O sea, y comiñawan, vio 24 nina tronos, ¿no? qello, 앉으신 이 모양이 있는데 Y el umiñawan, aspecto de que richaku, estaba sentado, o anchaska, sea, era semejante a tres casca, colores: 벽옥, piedra de tiana, jaspe, muyuri, muntimpi, cornalina, hu, 녹보석. kuichi, y esmeralda. hina, 자, 그냥 그림을 보여드릴게요. Les voy Casca, a comer, explicar por medio de quispe, 자, imágenes. 이 보좌에 우미냐와 앉으신 분이 주님이 리차고 보좌에 앉아 계시고 El Señor está sentado en el Cascanca. trono. 어떤 색깔이요? ¿Qué color tiene? 가운데는 En el medio, 흰색이죠. blanco. Señor Jesús, 근데 oye 뭐라 pataptia 그랬어요? Pero sharga. hace poco, ¿qué hemos leído? Ricor cantame, ishkechun katawayo, koyo kunata. Chay, ricor kan quinza color, quinza limpe kunata, 보석. De cornalina ancas y colorta, de esmeralda. puka colorta, ¿Pero por qué? comer colorta. Hay color Señor Jesús, blanco. yashan koyo patape. Ima colortan kawan kichis. Esta palabra sí es muy asombrosa. 잘 보세요. Miren, 예, 요라 주님의 색깔이 세 가지 보좌 앉으신 주님의 색깔이 세 가지 모습으로 나타나는데 Imatan no o sea, kans na el kawal Señor que kanchis. está sentado en el trono Y se ma color manifiesta con con tare tres mararka. colores. 먼저는 Primero, 예, 이 먼저는 Rome, La pasparome, piedra de jaspe. comerome, azulrome, nespa. El jaspe Manastente es de color pero lloras color kasha. ¿sí? 자, 기억하세요. 두 Nisho 번째 Segundo, pensana pame che Dios paksemin kasha. 분홍색이죠. Chepe kolpatap Dios tiashan Es- cheme o quinza esmeralda. color ta kawari chiwanchis. se refiere 자, 이 a la 색깔 Che, esmeralda de jabalín color que- verde. 학교 생활 잘 Pasparome, azulrome, Voy a ver si ancasrome. estudiaron bien en la escuela. Che, 빛의 kepagastasme. 배웠어요? ¿Escucharon Tocarome. alguna vez sobre los tres colores primarios de la luz? 빛의 Che, Sí, rometahme. los tres colores primarios de la luz. Comerome. Hay personas que dicen Konan sí, kawar sigis hay ainta personas jajaran que que me miran siya así raro, chewasipe. ¿qué está hablando el pastor? 공부를 열심히 Por 해야 eso 돼. tenemos que Oyaran estudiar que bien sis en la kangona escuela. quinza color kona. Estos son los tres colores primarios de la Nisho luz. forte forte kasmanta. 잘 보세요. Wakin 빨간색, ingis Miren, ari. 블루, Wakin millet kawam azul, shawankichis pastor. verde. 이 세 가지 Omalyak 색깔을 tena. 합치면 Al Chepa mezclarse ayin estos tres, tiachamona escuela pe. resulta qué Chaime color? 어떤 색깔이요? quinza color kona. 블랑코. El Puka. color blanco. 다시 한번 그림 보세요. As ancas color, comer 그래서 세 color. 가지 색깔을 Quinzantem. 가지고 계신데 El Señor tiene Mislak estos tres swami. colores. 그 보좌 Yorah 앉아 있는 oherin. 색깔이 어떤 색깔이요? Está Wahman sentado en el kawasan. trono y qué color tiene? 하나님은 빛이시라. Dios es luz. Señor Jesús, chay quinza color kona yokan. 이해하셨어요? ¿Entendieron? 성경이 정말 놀랍다니까요. Por eso la Biblia Kolyo es muy pataptiash ima asombrosa. color mkasha. Por eso Dios es luz. 그러니까 이세 가지 Blanco, 색깔을 chaime 가지고요. significan canche. 이세 가지 색깔, Dios paksemim Estos nisho tres colores. nisho. 세 가지 색깔을 다 합치면 Al Alguien pone- mezclarse estos tres, Chay 중심이 quinza 블랑코예요. El color centro kona. resulta el Quinza color te junta blanco. kuspango, mislak sí, kuspango. es el color 그래서 blanco. 이런 모습으로 주님이 Yorah 나타나셨어요. kawari Entonces, el chao Señor se pita. manifestó así de esta manera. Yorah. 24 장로들이 Los 양쪽으로 Chay hinatan Dios nes newar canchis. 도세에서 12, Ishkay 12. chunka tawayo. 장로들이 옆에 앉아 있습니다. Abolok kona, machulacha kona. Tiar kang Alrededor chaype. del trono había 24 tronos 자, 아포칼립스 Chay capítulo tianah 4, moyorih versículo 4, otra vez, nintim leamos juntos. pitah y iskay alrededor chunka del trono tawayo había tiana 24 kunata tronos y vi rekurkani. sentados en los tronos Chay a kuna 24 pitahmi ancianos iskay vestidos de chunka ropas blancas tawayo con coronas de kura oro en runa sus kuna cabezas. 자, 이 말씀처럼 tiashasqa yurah achayo kore korunayo. Dios ninchen Los betiashan 24 ancianos están koyo sentados patape en ima los kolotan tronos, kanches. 이기는 Yorahta. 자가 되어 있고, pero la Biblia Dios dice paseme que me ellos remarer son los que kanche. vencen. 자, 보세요. Koyo Miren, kuna betiashan 이기는 자. kura Hay runa que kuna vencer, iskay hay chunka que tawayo vencer. paikuna. Dios pa paikuna bensin con Espanisha. Si vemos Apocalipsis Jawares capítulo Sánchez 3 Wahmanta versículo 21, Apocalipsis quinza nescampe ishkechon al hojnet que akainim venciere bichay le hinata daré que se newanchis. siente conmigo en mi trono. Atipastaka no kawan kuskatan Estos kamachi 24 kuinan ancianos son los que tianaipe vencieron. tiachisa Estaban vestidos de imainan ropas no blancas. kapas atiparkani hinaspa yayawan kamachi kuhnan Aquí les hago una tiampi pregunta tianai tiai kurkan kani hinata nispa. 어떤 사람들일까요? ¿Quiénes son los Che 24 ishkechon ancianos? tawa kurah runakunan yurah pachah karganko 교회. omanko pepas oromanta corona hunkaranko.
더 자세히 얘기하면 Pero más exactamente, Pikunan karanko chay 답이 힌트가 있죠. aquí está una clave. ishkechung tawaj kuraj runakuna. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Iglesia. 이기는 자다. El que Kamame. vencieron. 성경에서 말하는 이기는 자들이 누구냐? Entonces, Ay, ¿quiénes pichikaj se remakasha. vencieron según la Biblia? Pikunan karanko ¿Quiénes ishkechung son? tawaj Los runakuna. cristianos. 이건 뭐 Pikunachos venceránko chay kunan 그런 karqanko. 사람들을 말하는 No se 것이 refiere 아니라 a personas que tuvieron Pikunataq Dios experiencias qalqanare mas qamhina espirituales. karanko. No. Ishkechung 구원받은 tawaj 확실하게 kuraj runakunare. 들어가서 구원받은 Cristiano Se refiere runakuna a todas chikaj las eñej kunan personas que kanko. recibieron la salvación Wahmanda exactamente. qawal sunchista primera Juanta. Primero Juan capítulo 5 Pisqaj nisqampi Si pisqaj vemos taqeninpi. primera de Juan 5:5, Pitaq kay pachata atipaja ¿quién es el que vence pipas al mundo Jesús sino el que cree que Jesús es Jesusqa el Hijo de Dios? Diospaj churin kasqanta iñejmi. todas las personas que llegaron a creer en Jesús y que con su Pikunachos Dios sangre llegaron a peñeranko ser tukuy salvas. tukuy sunqo wahmanta poni iñirqanko o mayikuranko Diospaj yawarniman chaykunan Dios peñejqanko. Pikunachos wahmanta poni Dios taqatipshan tukuy sunqo yawarniman Diospaj mayisqanko chaykuna poni Dios pa El que ha simenta nacido de nuevo con chaskinwa certeza kusi será kusi. quien se siente Chayta en el rimarwanchis trono en el pikunachos futuro. yampaj Entonces, rimaypi ahora sale la qipa rimaypi respuesta. chasqirqanku Dios ta tukuy ¿Quiénes son los sunqowan. 24 ancianos? 상징적인 겁니다. Chunka ishkeniq apostolkuna chay kuna rimaypi Nuevo O Testamentopi sea, se refiere a todas las chaytan personas que recibieron la rikch'akun chay salvación tanto en el Antiguo como ishkechunqa en el tawaq Nuevo kuraq Testamento. runakuna llapan Las 12 tribus del Antiguo Testamento. Dios Los pe 12 iñiqkunama apóstoles, 12 chay discípulos ishkechunqa del tawaq Nuevo kuraq Testamento. runakuna noqanchista representewanchis chiqaqtapuni iñikushanchis Dios ninchis yawarniwa rantisqanchis kasqanrayku chay kuraq runakuna añi entendinapaq rimanku llampaq testamento rimaypi qipa testamento rimaypi paykunan representanku chayta chay ishkechunqa tawaq kuraq runakunan tiyashanku chay q'ullupatapi sapanqanku corona oromanta ruwasqa nisqawan imatataq ruwaranku chay ishkay chunka tawaq runakunari Dios mami kutichipurqanku chay corona churaqsankuta qampaqmi kachun Diosni llapan gloria kachun qampaq nispa nirqanku chay ishkay chunka tawaq runakuna. 보좌에 앉아 있죠. Además, los 24 ancianos están sentados en los 그리고 tronos. 주님이 주신 면류관을 다 쓰고 있어요. Todos ellos tienen puestos las coronas que el Señor les dio. 이건 좀 이따 배우겠습니다. Esto vamos a aprenderlo un poquito 근데 tarde. 그 24 장로들의 있는 자기 머리에 있는 면류관을 다 주님 앞에 던져요. Pero ¿qué fue lo que hicieron los 24 ancianos? Echaron al Señor la corona que recibieron de él. 모든 영광을 주님께 Es 돌리는 decir, 거예요. toda la gloria al Señor. 우리의 삶 모두가 주님 앞에 Toda 영광을 nuestra 돌려야 vida 돼요. tiene que ser, o sea, para glorificar al 그래서 Señor. 오늘 배우자랑 하는 말씀의 핵심은요. Por eso el núcleo que queremos aprender a través de la palabra de hoy, 이 24 장로는 구원받은 그리스도의 대표예요. estos 24 ancianos se representan a todos los cristianos salvos. 그리고 그들이 행하는 모습을 보면 Y si vemos cómo ellos anduvieron, 아 그리스도인들이 이런 삶을 살아야 podemos 되는구나. darnos cuenta de qué tipo de vida los cristianos deberían de 아, llevar. 이런 그리스도의 삶을 주님이 기뻐하시는구나. Ah, el Señor recibe con agrado este tipo de vida. 그걸 알 수가 있어요. Esto es lo que podemos 그래서 captar. 오늘 24 장로들을 통한 교훈이라는 이 주제를 또 다시 한번 Por lo tanto, de aquí en adelante vamos a 사장을 recibir 통해서 한번 배워보도록 lecciones a 하겠습니다. través de los 24 Wahmanda ancianos a partir kawalichinta del capítulo apocalipsis 4 tawa del nisqampi tawaq taqayninpi chay hinata llewanchis Entonces, wahmanta ¿cómo chay están? O ishkechunqa sea, tawayo ¿con qué aspecto están los kuraq 24 runakunamanta ancianos? Apocalipsis capítulo 4, versículo chay 4. tiyanaq muyuri Apocalipsis capítulo 4, nintinpitaq versículo 4. iskay Y chunka alrededor tawayo del trono tiyanakunata había 24 tronos rikurkani y chay sentados en los tronos chay a 24 kunapitaqmi ancianos iskay chunka vestidos de tawayo ropas kuraq blancas con runakuna coronas de oro en tiyashaqta sus cabezas. yuraq p'achayo quri coronayo versículo 8 al 9, lesleo. Y cuando hubo Chay tomado el manta libro, los permayaran 4 dama seres apocalipsis vivientes y los pesqat 24 nisqampi ancianos se postraron delante del Cordero. pusaq Todos tenían taqaynin arpas pipas y copas de oro llenas de qillqata incienso, que son las chasqui oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo qillqata linaje y lengua y chasqiptinta pueblo y tawa nación. kawsas kakunapas iskay chunka tawayo Los 4 Kuraq seres vivientes runakunapas decían amén, y Cordero los 24 ancianos se postraron sobre ñawpaqinpi sus rostros y adoraron al que vive por los siglos qumiykurqanku de los siglos. kuraq runakunataq sapanka Hemos leído estos 3 kasqanku versículos. arpayo 장로들이 어떤 모습으로 인신- 하나님의 보좌 앞에 인신시오 앉아 있는지 junta quri hatun pukuyo ima chay A través de la chay forma con la que los ukupi 24 ancianos insinsioqa estaban Diospaq sentados en el trono, o sea, podemos kunaq recibir también lecciones. mañakusqankunan 24 장로들을 통해
어떻게 사는 것이 참된 그리스도인의 삶인지를 A Apocalipsis través de los 24 ancianos que Piscanes aparecen en la Chema Biblia, Chunkatawa podemos Taon recibir la Kawarsan. lección de cómo vivir la verdadera vida cristiana. Hinan tawanten causas En primer lugar, causa Apocalipsis, capítulo 5, shahkunaka versículos 8 al 9, ankinapunin kachun nerkanko iskay chunka tawayo kura runakunata pampakamak umikuspa yupaycharqan wahmanta qawalsanchis Apocalipsis pisqa nisqanpi pusachunka taqayninpi Apocalipsis pisqa nininpi con esto pusaq podemos ver que los 24 ancianos están nisqanpi ninchay alabando. hinata 검은고를 가지고 있으니 찬송을 가지고 있는 기쁨의 모습을 Tener 하고 un 있는 arpa representa la imagen gozosa de poder. chaypi arpa alabanza. mantari manchi arpa representan nishu kusiki alabanza nisqa 받은 그리스도. Los cristianos salvos. 이게 어떤 교훈이냐면 Por lo tanto, ¿qué lección nos da? chi ishkay chunka tawayo kuraq runakuna representan 하나님으로 기뻐하고 즐거워하며 찬송을 드리는 삶을 chiqaq 사는 chiqaq 것. iñaq Los runakunata cristianos llevar una vida de llapa iñaq alabar kuna al aparqanku Señor Dios a pesar de paqsimenta cualquier dificultad y takiwan hina aflicción que tengan. 자, 여러분들은 매일매일 감사와 qankuna 찬송을 qonki 드립니까? chishu Ustedes kusikuyta dan Diosman gracias y alabanzas al takikunata Señor todos los días. pichus chiqaqpuni iñaq cristianokunaqa 하나님을 기쁘게 하는 그리스도인은요. Un cristiano que agrada al Señor 기쁠 때만 찬양을 드리는 것이 no 아니라 manan solamente alaba al llapaqtakin Señor cuando está en manan momentos kusiki felices, punchayllapichu sino en momentos llakiki difíciles, punchaykunapis nuqanchikqa Diosta yupaychunallapuni aflicciones, solo por el hecho de que yo haya entendido el verdadero 이단 evangelio. 취급을 당하고 A veces nosotros somos tratados como herejes. chiqaqpuni kanchik nuqanchik chiqaq iñaq punchaq imamanik apaykunata nuqanchik chaskinchis Si recibimos un poco de aflicción, 뭐 얼굴에 다 써 있어. como que ya se nota en nuestra cara. 그냥 슬픈 chay amikuykuna mana Diosninchikma gustanchu chay ishkay chunka tawa kuraq runakunan aparan arpata 친구들은요 항상 검은고 Ellos, Kusiki, 24 kusiki, ancianos, tan siempre aparkan. se llevaban consigo este arpa. takita hina 어떤 상황 가운데서도 주님 앞에 찬양하고 En cualquier paykuna sapan chay situación, gracias en Señor cualquier panerqanku circunstancia, 주님으로 감사할 수 있는 그리스도. ellos pudieron dar gracias al Señor. 하나님이 사람을 chay hina 구원하신 qhawalsunchis 이유가 Isaías 찬송을 tanataq 받기 위해서. La Isaías razón por la que tawa Dios chunka kinsay salva al nisqapi hombre es para recibir chunka alabanza. ishkay La chunka Biblia misma hukniyuqpi dice, niwanchik chay hinata 이사야 43 versículo 20 kay 보면 llaqtatata chay kay llaqtataqa nuqapaqmi kamakurqani yupay chaykunatan takipunaypaq imapaqta Diosninchik kamarqan llaqtakunata llapanchis kusi kusi takikunawan nuqanchik yupaychasun Diosta nispa 하나님을 찬양하고 para que alabemos a Él. 나의 찬송을 부리게 하라 합니다. Para que, o sea, mis chay alabanzas hinaltam publicará. Diosninchik kamarqawanchis nuqanchis takipunanchikpa En el Diosninchikpaqmi Antiguo Testamento llamó a Israel 하나님 자신을 위해서 para sí mismo. Señor llapaq nispa 우리를 구원하신 pichu 것도 chiqaq de la iñaq misma punikanchik manera, Diospa chiqaq kusikuywan El Señor takinku nos salvó para paykunaqa sí mismo. 하나님의 찬송을 부리게 하기 위해서 Es para que cantemos hinallatami alabanzas a ishkay Dios. chunka tawayo kuraq runakunapas Para takipuranku gozarnos Diospa y llapaqpuni alegrarnos en el Señor. 참 성도는 마음에 기쁨이 있게 El 찬양합니다. verdadero santo alaba porque tiene manaraq gozo en su Diosta corazón. iñiksas 새 nuqanchik 노래로 takiranchis mejor 이사장로가 takita 노래를 했죠. Los 24 ancianos cantaron un cántico nuevo, ¿verdad? 구원받기 전에 우리는 manaj Diosta insaq takiransi Antes mimana de chipampa recibir la tumunan salvación takikunata habíamos pero kunan cantado un takinchis cántico llapaqnan viejo. 헛노래. Un cántico viejo. 근데 구원받은 후에는 Pero después de recibir wahmanta la qhawarsunchis salvación, apocalipsis pisqa nisqanta y kanchis nisqanta chay hinata nillantaq 베르시클로 4배에 보면 hinan chay kuraq runakunaqa musuq takita takirqanku kanqa y qillqa cantaban un nuevo cántico quyutan diciendo, chaskinaykipaq sellusqakunatapas después de recibir la salvación, kicharinaykipa ofrecemos un cántico hinapunin nuevo al kanki Señor. 새 노래가 kanqa 어떤 노래일까요? Entonces, ¿qué es el cántico nuevo? wañuchisqankarqanki yawarniykiwanmi Diospaq rantirqanki lliw ayllumantan rimanaymanta llaqtamantan suyumantawan wahmanta markalsinchis apocalipsis chunka pisqayuq nisqapini ishkay chunka Y t'aqay también ishkay como t'aqayninpi un mar ninchay de hinata vidrio mezclado con fuego y a los que habían Rikullarqanitaqmi alcanzado la victoria sobre la bestia y su ninawan imagen y su marca y el número de su ch'aqrusqa nombre en qispi pie sobre el mama mar de quchata vidrio con hina las arpas de hinallataqmi Dios. Y cantan rikurqani el cántico manchay de Moisés, waqa siervo de Dios, y el animalta cántico chay del Cordero, diciendo, animal grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, richayninta justos y sutinpaq verdaderos son tus caminos, Rey de los numeruntawan santos. atipaqku nata chay atipaqkunaqa Diospaq Durante los 7 unqasqa años de tribulación, los arpakunan 144,000 de Israel que serán salvos y hap'iktinkaman qispi martirizados, mama qucha patapi sayaychasqanku
전부 다 순교한 todos 자들이죠. ellos serán martirizados. Hinaspami Diospaj kamachin, Moisespaj takinintan Dice, y corderoja cantan el cántico de Moisés, siervo de, nintawan siervo de takir- Dios. 어린 양의 노래를 takirkanko tukuy atiniyo, Señor Dios. Después de Dios recibir la nico salvación, ancha cantamos hato un cántico nuevo. muspana leo ruwaskaykikunaka yapa suyuykunapaj reinin chaninin Alegraos, oh chikajmi justos en Jehová, en los ñañikikunaka. íntegros es hermosa la alabanza. Moisés patakikunata Aclamad a takirkanko Jehová con cánticos. arpa, cantadle Mosutaykinespa. con salterio y decacordio, Wahmanta cantadle khabarisunchu cántico nuevo, salmos hacedlo bien, 15 chunka tañendo 15 con júbilo. nisqampinin uht aqaynipcha Dice, hinata. oh justos, 구원받은 그리스도입니다. Chani a los runakunaka cristianos Señor 구원받은 Dios 그리스도의 tan 의무가 있죠. los cristianos salvos tienen un deber. hatun chanchis alinkunaka yupaychanan kupunin Señor Dios man arpawan gracias Cantadle con ta salterio y kuichis decacordio. 새 노래로 그를 Cantadle tajtikunawan cántico nuevo. katipuychis sumaqtapunin El gozo y la alabanza están exispa relacionados. musuq takita takipuychis O sea, ¿qué kusikuymanta canciones cantábamos antes de recibir? kaparichis chiqaq añiqkuna 구원했던 노래 보면은요. 제가 18살에 구원을 Yo 받았거든요. recibí la salvación cuando tenía 18 chiqaq años. añiqkunaqa kanchis mejor Pero a mí me gustaba llank'ana canciones noqanchispaq tristes. takipunanchismi O sea, Diosllapajna canciones de Diosllapajna despedida, ¿no? O sea, 근데 그런 노래들을 부르고 algo nomás, o sea, algo así escuchaba, ¿no? 그랬었거든요. Así era. 야, 근데 구원받고 mana 나니까 churta chashkispa imatakuna noqantakiranchis 새 노래를 부르는 거, 새 노래를. Podía cantar. noqa un cántico chashkiranchispaq nuevo. simenta chunkapushaqnin wataq kashaspa 새로워져요. Siempre mi noqaman corazón gustaran se chay tiempo renovaba, ¿no? takikunaqa Con las nishu alabanzas. waqaymanta 그냥 llakikuyllamanta 찬송이 아니라 정성이 들어간 찬송. No cualquier ahnallata alabanza, noqa sino una uyarrani alabanza yampaq ofrecida tiempopi con todo el corazón. 그리스도인으로서 신앙생활을 잘하고 Diospaq simen chashkikuspa 주님을 향한 기쁨과 즐거움을 가지고 있는 것이 매우 kunan 중요합니다. Como takini cristianos, para Dioslapajna llevar bien la vida kusikuyta cristiana, kita es importante tener gozo y chay alegría taekwondo hacia el uyaqtin Señor. noqa sonqisupayta kusiku 기쁨과 즐거움. Nosotros mana tenemos noqa un mayqin gozo y kumun una takita alegría que el takikani mundo pero no Diospaq conoce. munaynin takita takikani 새 노래 chiqaqtaman Diospaq simenta apaytumunanchiqa kananchismi kusikuy takipuna Diospaq Después de recibir la salvación. 다른 사람이 알지 못하는 mana ashkarunda sinku chay pachap chay musuq takita noqanchik sunqanchismi kusikuy kana munt'anan kusikuywan takikunawan pero ashkarunakuna mana sinkuchu Diospaq simimanta chay kusikuy takikuna takinankupaq las cosas del mundo. 하나님께 드릴 찬송을 멈추고 Y detenemos las waki alabanzas que runakunaqa deberíamos ashka ofrecer chanku llakikuyman Esto no sería lo digno. 다윗은요 노래 잘하는 자입니다. David mana fue ainda un apang dulce pitankuta cantor. chaymi noqanchis chay kusikuy takikunata Si vemos 2 de Samuel capítulo 23 다윗이 versículo 자기에 1, 대해서 말하기를 yanapanas payman David karan kusiku takik pahmanta qawarsunchi dice el suqta dulce cantor de Israel. 여러분들 시편을 Segundos. 대부분은 다윗이 기록했잖아요. La mayoría de los salmos fueron escritas David por me David, karan ¿verdad? chay pachapen ishu kusiku takik El dulce cantor de Israel. 그 시편의 대부분을 다윗이 기록했는데 La nishu mayoría de kusiku los salmos takik fueron karan Israel escritos por llaqtamanta David 그 시편이 시와 찬미를 Salmo kuna Los salmos karan son poemas haraw y hina takikuna alabanzas. 기쁠 때도 찬양이 있고 David tanto en tiempos de alegría, o sea, como en tiempos de tristeza. David llakikuy tiempo O sea, pi se kusiku gozaba tiempo y pi takik pune alababa. karan Alababa. payqa 다윗도 기뻐하고 Incluso en 즐거워했습니다. la aflicción, en la tristeza, llakikuy se pi gozaba, kusikuy pi se payqa alababa. takik pune karan David Y esto es el chayta aspecto que los noqanchis cristianos deberían de mashkananchis tener. iñiq 새 runakunaqa 노래를 부르는 자의 모습이고 Es Pikunach que takin cantan, ¿no? smoso takikunat Después chayta. de recibir la 기쁠 salvación. 때나 슬플 때나 찬양하는 삶을 chayna 사는 iñiqkuna 모습이 pitankanan Así debería de ser takikunanchis la vida de los kusikipun chaypi cristianos, llakikipun cantar, chaypi alabar, tanto en los momentos Che- felices como en los che momentos ishkay difíciles. chunka ishkay chunka La taway primera runakunan característica de los 24 kusisku ancianos, ¿qué cosa era? 찬양하는 거물을 takiranku Ellos tenían arpawan la arpa, paykunak símbolo de masta alabanza. takiranku Dios chupaychana takikunallata ponen 찬송을 가지고 Sus 있는 corazones Tiago mandando estaban trabajar llenos de en Conan, alegría, Santiago, gozo y Piscanes, agradecimiento, Chunca, sobre todo 15 alabanzas. akayne primarin chay hinata 트레스에 보면 Si vemos Santiago 5:13, Kurikichispas qolqikichispas 당하는 자가 있느냐 dice, ¿está alguno entre vosotros qusqallan afligido? kashan Haga chay oración. 즐거워하는 자가 있느냐 ¿Está yayas alguno kami alegre? huchachasunkichis 거물을 가지고 있다 nina nina hinataq 즐거워하는 삶을 살았다는 뜻입니다. Significa haber vivido una vida aychaykichispas gozándose en rupanqa Dios. 어떤 이들은요? kay p'unchay kunapi qhapaq Algunos se kayta alegran en las riquezas, qatishakichis ichaqa p'unchaykaq 아내로 기뻐하고 otros en los p'unchay entretenimientos, kunankama ¿no? 게임으로 기뻐합니다. Juegos. 구원받던 사람이 막 qankunapis hina kuskiman takichis Los arpawan cristianos que dicen que recibieron la salvación wakin juegan pero toda la noche. qhapaqkuna kuskunchis Tenemos que alegrarnos solo del wakin warim Señor. qharima kusikunchis nuqanchis Pero hay personas kusikunanchis que se Dios alegran en llapaq las puninan riquezas.
아내를 otros en el 기뻐하고 Wakin esposo, la runakunaqa esposa. kusikunchis, imemana Hay kanchis, personas wakin que también como ídolos su hijo. warminchis, 아이들로만 기뻐하고 Hay Karins personas que se kancha alegran iknaman de sus kusikunchis, hijos. wakin erganchis kunamanta Otros, kusikunchis, o sea, se alegran en los entretenimientos, wakin hobbies. Algunos con wakin videojuegos. ergakunaqa Los cristianos que dicen que recibieron la imemana salvación. kunakan O sea, disfrutamos Chay un pachapi. gozo equivocado. dibujukuna qhaway, celular No kun deberíamos qhaway, ser así. Ya, busquemos Hebreo capítulo 13. Hebreo capítulo 13, versículo 14 al 15. Hebreo capítulo 13, versículo 14 al 15. Leamos juntos. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. 자, 예수로 말미암아 항상 찬미의 제사를 하나님께 드리자. Dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. 우리가 사는 세상은 장차 망할 성과 같습니다. El mundo en el que vivimos es como una ciudad destinada a la destrucción. 우리는 눈에 보이는 것이 아닌 눈에 보이지 않는 것을 바라는 삶을 사는 자들입니다. Nosotros vivimos una vida esperando lo que se ve, o sea, no lo que se ve, sino en lo que no se ve. 주님을 증거하는 삶을 살다 보면 여러 가지 고난과 어려움을 우리는 만나게 En medio de 됩니다. testificar al Señor sufrimos aflicciones y dificultades. 그 가운데서도 Pero aún en medio de ellas, 오직 주님으로만 Chewan kusikunku permana cuando nos chaynachu. gozamos en el No kanchi Señor, pachap causa antes, recuscanchis Nos imaginaria, alegramos pero y nos no esforzamos kanchis en la obra causa del antes, Señor. mana recuscanchis chay imagina. May pachas Dios pekusikun eso es sheja, la verdadera alabanza y esto es lo que agrada al Señor. 자, 이게 어떤 그림 같아요? kal pachakunchis mi Dios paksamin berimaita. ¿Quiénes son ellos? Chaymi Dios pak kusikustakikli. Chay prekunkichis, pitach chay pikashan. Pablo y Silas Silas mi. estuvieron en prisión por predicar el 그 Evangelio. 가운데서도 막 Pablo Pero y incluso Silas, en medio de esto ellos cantaban. 이것이 aykuna 참미의 karango Este es el Buscas sacrificio de cosas y alabanza. 이런 참미의 제사를 주님이 받으시고 pero Este paikuna tipo de psaikina laki sacrificio kipil lo que recibe sustakirango el pone Señor. Dios pak. 좋은 음악은 사람으로 하나님을 많이 생각하게 하고 Chaykuna 건강에 이르도록 pe La buena música aykina lleva a las personas a pensar más en Dios y a Porque acercarse a cuando la te verdad. entiendes 말로만 como 찬양이 아니라 No solamente tenemos Mana, que siempre llevan cantar, o taquina sea, Dios alabar baja. con nuestra boca, 우리의 삶이 주님을 기쁘게 하는 찬양이 no kanchis sino causa nuestra ninchis vida puede tokullama convertirse me en una take alabanza imagina. que agrade al Señor. 자, 이분이 누군지 아세요? Pitach chay runari Santa sin sutiokme. 선다싱이라는 분입니다. Es Santa Singh. Paime Dios pak simenta remarja India llaqtapi. 인도에서 복음을 전했던 Él 분인데 predicó el Evangelio en la India. Pero chi India llaqtapi kalla parna kuna hindusmi pe Como kriengo. conocemos, India está lleno de hinduismo, ¿verdad? 복음을 전하기가 너무 Sasan 힘들다. Dios manda Es remay un chay país país muy difícil de llaqtapi. predicar el Evangelio. 전도하려면 목숨을 걸어야 돼요. Literal, para predicar el Evangelio uno tiene que Chay arriesgar, dejar su chay vida. llaqtam rena pak bidanchis te sacas parenanchis. 그러다가 Un día, mientras Santa Singh predicaba el Evangelio, 사람들한테 구타를 당하고 fue golpeado por May las pitis kargan personas chustukuna inkilaram changar ka kargan 구덩이에 pay. 빠졌어요. y fue arrojado a un lugar lleno de mosquitos mientras predicaba. 대부분 거기서 얼마 살지 Sasa 못하고 싶거든요. Allí la Dios mayoría manda remar nang moría. llaqtan kargan. 하루도 살기 힘든데 거기는. Es un lugar difícil de vivir, aunque sea un 근데 día, ¿no? 서다싱은 거기에 빠졌는데도 불구하고 Pero Pero paegan Santa ishu Singh, valiente a pesar runa de estar karan en remar ese kan lugar, pone Dios manda. 거기서 찬양 산송가를 Pasaba la 부르는데 noche entera alabando. 그래서 그걸 지켜보고 있던 한 간수가 Entonces 있잖아요. un Paegan carcelero que totante lo ha Dios estado manda takis paya takis paya observando, iyarirkan. o sea, se quedó conmovido. 실화입니다 진짜. Es un hecho real. 그래서 그가 Ho cárcel manda una kabaremos pay ma achuyamorkan. 마음이 변화되고 Por eso que el carcelero o Santa sea, se Sinda quedó khas ma chay conmovido cárcel por pe Santa kahruna Singh. kosis ka 다른 kargan. 사람들 거기서 괴로워하다가 막 다 Todas las 죽는데 personas mueren ahí Ashkan con chay mucha pruna kuna angustia y wanyan kulaki aflicción. kuimanta. 어떻게 그 속에서도 Pero ¿cómo 하나님을 es que 찬양할 수 tú 있냐고. puedes alabar a Dios en medio de este Imena sufrimiento? tak chay Santa Sin takirgan chay De pe esta manera el ashkarunas carcelero larompe. llegó a recibir la salvación. 우리의 삶의 찬양을 우리도 Chay 드리고 general dam Nosotros chay también cárcel tenemos que kahruna saber chaskirgan dar Santa la Sinda alabanza por khabarispa. medio de nuestra vida. No kanchis yachanyanchis mi imena tanchis pa takiponan O sea, shayta. quien se goza en el Evangelio del Señor. 예, 그런 그리스도인의 찬양을 삶의 찬양을 Chay 드리고 chay El Señor general son acepta khriyo con tanchis inchis agrado la kamunan. vida de este tipo de cristianos. Wahman ta khawarsin apocalipsis pesqa nisqan pichi pusaq taqayninpi. Si vemos Apocalipsis Qerukata capítulo 5 chasqui versículo 8, tinta tawa causa ¿qué aspecto más tenían los kunapas 24 iskay ancianos? chunka tawayuq kuraq runakunapas portero ñawpaq qinpiqa Tenían umuykurqankun copas de oro llenas kuraq de runakunaqa ñantaq ¿Qué cosa sapanqa
Kasqanku arpayo Copas de oro. 그릇이 어떤 그릇이에요? insinsuyo O sea, pero ¿qué copas? ori hatun de oro. popuyuq ima 검은 거를 chay 들고 있고 pukupin tenían insinsuqa arpas, Diospi 머리에 멸류관을 쓰고 inikkunapaq 있고 Coronas en sus cabezas. wañakusqanku 금대접을 갖고 있어요. Y basunkupas tenían copas. karami urumanta Pero, ichimat O sea, ¿de qué insinsupas fueron 이거는 hechas estas copas? 성도들의 imamantan karanku estas kupankupas urumanta karanku Son las oraciones de los santos. 자, 그래서 그냥 대접이 아니라 umankupipas karami No eran corona copas urumanta comunes, sino, o sea, las más valiosas, copas de oro. 향이 가득 차 imamanta 있죠. Y ruwasqa estas karqa copas chay kupakuna estaban llenas de 근데 이것은 incienso. 성도들의 기도다. Son las oraciones de los santos. chay kupan significa Esto es muy Diospaq importante. oracionin Diospaq mañakuynin 귀하게 기도를 생각하시기 때문에 금대접에 담아 놓으신 거예요. El Señor considera tan Checa, valiosamente checa. la oración de los santos que la puso en donde en copas de valioso oro. 여러분들 우리 Copan cargan. 매일매일 하는 기도들 있죠. La Chay oración copan que significa diariamente Dios pa hacemos, mañakuinin, o mañakuinin. cada día al Señor. oracionesqa 다 어디에 담아놔요? noqan sapanchi mañakushan Diosninchis pachayqa waqaychasan kashan hañaq pachaypi oro basupi oro kupapi nisqa 절대 흘러가지 않아요. Por eso, ninguna oración de los cristianos, o sea, se desvía pero en vano. 그리스도인들의 기도를 mana noqan mañakusanchis yanqapaqchu pero Diospaq nishu en allinpunin copas de oro 우리의 기도를 그렇게 소중하게 es 생각하시는 porque el Señor las considera muy valiosas. copas de oro pe guardasan kashan No las mañakusqanchis guardó en, o sea, cualquier copas. 금대접. señorninchis waqaychashami 그래 성경에 뭐라 그랬어요? mana ima como copapichu guardan pero oro copapi guardan mañakusqanchistaqa Señor Jesusninchis imatawami La Diospaqtami oración rimashan representa una vida de total Paya pena dependencia de sigina, Dios, paya esperando pena en Él y katikuna. buscando su ayuda. chay darimasiñanta Salmo 100 16, versículo 1 al 2. Por Salmos falta de tiempo, pachaq chunka suqtayuqpi rimashaq huknisqanpi kunanchik tukunanchispuni imentapas uran ganamshawanchis amo ratulla a pasarushan Jehová, pues ha oído Señor mi voz, Dios mis nico, súplicas, ama porque noqayku ha inclinado a mis noqayku oídos, por tachu tanto, hatun le invocaré chawayku en todos mis ashwanpas días. 여호와께서 내 음성을 juntaq Y kasqaykirayku dice, mana pues ha oído mi voz y itij mis munakuq súplicas. kasqaykirayku sutikita hatunchayku 주님이 주신 금대접에 다 들어가는 거예요. La oración de los cristianos salvos, todas estas oraciones están guardadas en copas de oro. 모든 기도를 Señor Jesús ninchasqa nirintapas El kicharaymi Señor mañakusqan inclina su oído suyarnampa para escuchar atentamente todas las oraciones de 말고 los santos. 기도하라. Orad sin cesar. 기도의 본질은 의지하는 거, 의지하는 거. La esencia de la oración es la dependencia, 마음을 드리는 confianza, 겁니다. Ya es pasó entregar Juan el y Diosman corazón. Coterico Nanches. 가득한 금대접이라겠죠? Dice, copas de oro llenas de incienso. 여러분들 우리가 주님의 일을 잘하기 위해서는 우리 능력되는 주님을 더욱 의지해야 됩니다. Para hacer bien la obra del Señor Baso debemos pas confiar oromanta más, o sea, insisipes debemos depender aún asnarin más nantahmi. de Él, quien es, Mana o sea, Dios quien yana es pahtis mana imatap nukan nuestra atsman Dios fortaleza. yawan sampun imatap sa atsonchis. 않으면 우리는 주님의 일을 온전히 할수 Sin la ayuda del Señor no podemos cumplir plenamente Dios su manta obra. mañakipan nishu allimpone nishu allimpone. Mana oración mana imapas kamancho. Vivir confiando en Haiga la kuta propia takanguna fuerza, maña ko esfuerzo ingit o sa medios paunche. no es la manera digna de los cristianos. 우리의 신앙이 온전하기 위해서는 Por eso, para que Haika nuestra ora fe tan se haika complete semotot y se kanguna hace maña ko perfección, ingiches. la oración es absolutamente esencial. Hok mañaki mana ni hok mendo taps duran chay tach mañaki ingiches. 몇 번 하세요? ¿Cuánto oran? 언제 하세요? ¿Cuántas veces? ¿Cuándo? ¿Cuánto ¿Cuánto? ¿Cuántas Una veces? chata mañaki nanch Dios paja. ¿cuánto 초로 하면 안 되죠? O sea, no tenemos que hacerlo. No canches monanchi Dios pa oración nenta. 아니면 ¿cuánto hora? O sea, ¿cuántos segundos, cuántos minutos o cuántas horas? ¿cuánto 초? Richard Spanish mañaki nanches. 1분도 안 되는 기도? Una Tota manda oración que hatarim ni siquiera dura un spanchit minuto. ponche ayer nawanches pa. O 적어도 몇십 분은 해야 Mi 되겠죠? hunanches pa tenemos que mañaki orar nanches. por lo menos decenas de minutos, ¿sí o no? 아니요, 사실은 En realidad, 예, 기도의 11조도 필요한 거예요. necesitamos el Punyo diezmo de punyas la pa mañaki oración. nanchisme. 아침에 일어나자마자 Al momento de despertarnos Tiempo ay pa wasam sina mañaki nanches no canches Dios pa. 식사 때마다 y antes de comer, ¿no? 그리고 Angon yachaks bhinan no ka mana nishu khala Y khalichkani. antes de dormir, 하나를 돌아보는 기도. para reflexionar el día. 그뿐만이 아니라 Fuera de esto, Ay excepto ves esto, no kama gustaba mi cada vez que punyuri tengamos mi la hiros pa oportunidad y el rato. tiempo. Piskamento ya punyuri mami. 좋아졌잖아요. como todos conocen, mi salud se ha un poquito deteriorado, ¿verdad? Pero mana no kapachcho pero alguien kanaypaj. Por eso, en realidad, a mí me gusta dormir Ay, ves, 5 no minutos, aguanta 10 con él. minutos después de comer, después de almorzar. 저를 위해서라기보다는 Kaya no kakanay. 정말
일부러 막 그걸 이겨내고 있어요. sino a 지금. propósito lo Unchayta estoy wankanaypaq. soportando. 제가 건강해야 Porque yo tengo que estar 하루라도 sano Chaytanen llapas para poder sunquyuq estar en nuqanayki Perú un día kunama. más. 진심입니다. O sea, lo digo con todo mi corazón. 그 건강 Allinta 관리 안 nuqa 할 수가 Por eso cuidakunay sí o sí tengo que saludnita. administrar, cuidar bien mi salud. 없으니까 aypis nuqanishuta Por purini eso urayman trato de wichayman. caminar mucho yo. 어? 세르미저님도 좀 자주 Hermano 걸어야죠. Simón Paunapas también purichis, camina mucho. hermano. 건강해야 되고. El presidente Senon de purichis servidores también tiene que imanta estar sano, ¿sí o no? allin kan kallpachanaykipaq llapa kuraq runakunata servidor nisqa sutiyuqta. Después de almorzar, caminar. Mejorospa purini Después de nuqa cenar, puyupunaypaq camino mucho purini. 제가 항상 기도해요. Y así Mañakuni personalmente oro, Dios manda ¿no? chiqaqtapuni Oro mañakuni. y oro otra vez. 기도 시간을 점점 늘리려고 막 노력을 합니다. También me esfuerzo para alargar el tiempo de oración. Nuqapis nishu Siempre karu tengo que mañakunaypaq mañakunipuni consultar Dios al manta. Señor. La oración consiste en depender de Él. 기도하지 않는 사람이 제일 El que 건강한 사람. no ora es el más orgulloso. Mañakuyninchis Eso hapankarunamantan quiere decir, yo no nishu necesito la ayuda del allinpuni. Señor. 그런 사람들이 나중에 신앙이 무너져. Esa persona se derrumba espiritualmente. Pichus ninkis mana nuqa oracionmantaqa mana nuqa oracionta mañakuymanchu nispaqa Siempre pero mana chaynaq representan, chukanan. o sea, Nuqa a un isqa santo que mañakuninchis siempre punin ora, ¿no? sapaunchi. 하나님께 묻는 것이 기도잖아. O sea, Sapaunchi orar, o sea, justa consultar al tapupaychana Señor puni. siempre es orar, Imatan ¿no? señor Señor, ruane ¿qué nuqa debo kunanchi hacer? nispa. 후에서스 capítulo 1 베르스 9에 보면 Si vemos Jueces Javarsun 1:1, suahmanta jueces onoonota. es el comienzo, es el inicio del libro de Jueces hojones jueces. kapi ho. 이스라엘 자손이 여호와께 Tagainin Que bichayhin los dakni. Israel consultaron a Jehová Wañuqa diciendo, pusqanqa El qhipatan inicio del libro Israel de los runakunaqa jueces es bueno. Señor Diosta tapukurqan. siempre siguieron adelante Nuqaykumanta después de consultar, makiqa preguntar, ayllu Señor. risaqku kana La clave para runakunawan resolver todos los problemas, ¿qué maqanaku cosa es? jueces rimakuna qallarinimi alli. 하나님 제 가정에 이런 문제들이 있습니다. Tapukunanchispuni Diosta imena kananchis vidanchayta. 이런 문제들이 Señor, he 있습니다. tenido tal problema haciendo ese servicio. ¿Qué debo hacer? 묻고 Señor 나가면 Jesús, 어려움이 familia 없어요. mi chena kashanas pa adelante mañakunanchis. consultando, no hay Imatano ningún karuana problema. Señor Jesús Por eso el nispanenanchis. inicio del libro de jueces era Pues bueno. qallarinimpi allin Ellos punin comenzaron karqan. bien. Imanaqtimi Israel karan Pero como thuñusqa. sabemos bien por qué Israel fue destruido. 사사기 끝을 Wahmanta Si qhawsan vemos al jueces. final del libro de jueces podemos saber la 후에서 respuesta. capítulo 21 베르스 25에 보면 Jueces 21, Ishkechun 25. hoqniqnisqapi ishkechun pisqayuqpi chayhinat newanchis. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Chay p'unchaykunapiqa Israel runakunaqa mana 나갈 때는 Cuando ellos oraban, cuando reyniyuqmi siempre karqan. preguntaban al Señor, Sapankantaq ima munasqanta pudieron ruwarqan. conquistar todos los territorios de Canaán. 그런데 이제 기도하는 것을 멈췄죠. Pero cuando Maypachas dejaron de Israel orar, kuna mañakuyta kunqarirqan chayqa llaqtan karan thuñusqa. en lugar de consultar al Señor, 요 pienso ellos confiaron en sus pensamientos. Yo pienso así, así, así. Paykunaqa munasqallankuna O ruwayta sea, munarqanku. después de dejar de orar, 이제 이스라엘은 망하게 Imanatachi ishkechunqa tawayaq kuraqkunakuna representa chiqaq iñaqta. 아닙니다. 신앙생활은 por lo tanto, la vida cristiana no Sitz consiste mana en mañak vivir sunchayqa. conforme a su manera, conforme a su método. Tukusunchismi chiqan qolluruna. 처럼 Como los 24 ancianos que representan a todos los santos, 신앙은 겸손하게 묻고 나가는 거예요. siempre en la vida cristiana tenemos que ser humildes y seguir adelante después de preguntar. 기도하지 Mana 않으면 pun mañak sunchaq mana rikusunchis imena kawsayaninchis mas aswan huqrunaq kawsayanin qhawasunchis. Obstinados. 자기 허물을 보지 않고 남의 허물을 봅니다. Si no oramos, no vemos nuestros defectos, sino vemos los defectos de los demás. 여러분들 기도하지 Si 않으면 no oramos, Chichis Diosta tapukusunchayqa alliñantan no qhawariyuwasun perdonamos y Señor no Jesusqa. aguantamos. 여러분들 기도하지 Si 않으면 no oramos, Sitz mana mañak sunchayqa manan 선택을 하게 됩니다. tomamos decisiones incorrectas. 주님께 묻고 imatapas 행하면 allinta 다른 길을 주님이 Diospaq 보여주시죠. llank'asunchu. Siempre cuando oramos y le preguntamos al Señor, nos muestra el camino correcto, ¿sí o no? 가장 중요한 Lo 거 más Pichus importante, Diosman mañakun chayruna Diospaq simenta willanan. no podemos dar fruto en la evangelización. 하나님이 안 도와주시죠. Dios Pichus nos va a allinta apan kawsayta chayqa Dios llapaq munin Quien kawsashan. ora puede predicar. 기도하는 삶을 Qanquni 사는 yachanki 자가 chishu 주님께 전적으로 의지하고 살아가는 자는 주님이 가까이 계심을 알고 chinchin kawsakuyta. 겸손하게 Quien lleva una vida de oración, quien vive dependiendo totalmente del Señor, Pichus sabe que chinchin Él llapa está kawsa cerca kun y por chayruna eso se sunqun humilla y se tarisqaku baja. imena kawsashan Diospaq hina. 얼마나 중요합니까? Ustedes conocen lo importante que es la Pichus humildad para llevar sapaunche una mañakun vida. chayruna 묻고 나아가는 겁니다. El humilde es el que consulta al Señor y avanza. 자기가 큰 자는 묻지 않고 El que se 나아가야 considera grande no Rexi kun consulta, avanza sunqunta por sí imena mismo, punin por su kashan cuenta. Diospaq hina. 연약한 것을 너무나 잘 압니다. Sichi La persona Diosmanta kuna humilde mañakun conoce tukuy tukuy lo débil sunqun que es. chayqa. 기도하면 남 탓이 아닌 자신의 문제라고 Pampachayasmami Pichus mana allin La persona que ora se da cuenta de que el problema lo tiene esa persona, no otras personas. 기도는 하나님께 입을 여는 겁니다. kawsaq La masinchis oración karan consiste chayrunta en pampachayta abrir atzmami nuestra huchanta. boca delante del 기도하면 Señor. 절대 용서하지 못할 것 같은 사람도 용서할 수 있어요. Si Nuqapis oramos, incluso podemos llegar a manan perdonar a alguien que
son que atención una pampachana pero Yo lo experimenté. 정말 용서하기 Dios manda mañana Hay que una persona paga que de verdad no quiero perdonar. a ti ya le ponen son que 용서가 되는 거예요. Si se pudo. 그리고 진짜 그 다른 마음이 안 들어. Y como que se me sube, Dios o sea, pa no se khel me kan sube gare el ma otro shampane corazón. maña con chisme mana ani ruawa Incluso la una Biblia con nos pak dice pas que tenemos que nispa orar por nuestros 그러면 정말 enemigos. 기도하면 그 사람이 좋게 보인다니까요. Si oramos, entonces incluso podemos considerar mejor a la otra persona. 바른 선택을 하도록. chekata pana maña Y con cuando Dios ma oramos, el cheka Señor Dios ni nos ko ya ayuda na ba para son que pone podamos tomar decisiones correctas. 여러분들 야베스란 사람. kangon da sen Ustedes kichi conocen a un ora hombre chata llamado habes Jabes? tiokta 야베스는 정말 가난한 집에 태어났고 Jabes había nacido en una casa bastante 어렵게 humilde. pai nasen bara ho campo pe 어려움을 많이 겪었어요. Creció, pero con muchas dificultades. kena wachcha familia pe Pero Jabes llegó a ser un hombre honroso. habes ho tiempo makara nisho ani runa Dios monako pai me chekata maña koran Dios manta Llegó a ser un hombre honroso. 기도에서 wahmanta khabar sonches crónicas tawa nestampe kanchichung Vemos kanchis primero de nestampe Crónicas, Acá capítulo en 4, Nimpe. versículos 9 a 10. habes ta Les waikan leo. kunamantan Y Jabes fue más aswan ilustre allin que sus hermanos, mentas al cual su madre kankarkan llamó Jabes, paitah diciendo, maman por cuanto lo di a luz su- en dolor, e invocó Jabes a suticharkan Dios de Jabesta Israel, diciendo, sinchi oh, si me dieras nanaywan bendición y ensancharas mi wachakus territorio, y si tu kanraiko mano Jabesta estuviera Israel conmigo, pah y me Dios libraras ni del mantan mar, para que no me mañakurkan dañe. Dios ni Y le llay otorgó samin Dios lo chay que pidió. kuway kalpan kalpay aparece la kitapas oración de Jabes. hatun chay hatun yay 도와사. kachi O si me dieras amata bendición. ñuka manta katakuychu mana allin manta wakaychaway ama muchunaypaj nispa hinan Señor Jabes Dios fue ka más ilustre mañakuskanta que sus hermanos. qorqan 기도할 줄 알았습니다. Él sabía orar. 항상 chaypa 기도하며 habes para 무릎을 oración imanta 꿇을 줄 rimasha 아는 자는 주님 앞에 귀하게 쓰임 받는 좋은 bendición 기도를 to koy Quien nispa sabe orar, quien sabe doblar sus rodillas delante del Señor puede ser un obrero utilizado por 이 él. 야베스의 Pichu- 기도를 다시 보면은요. pichu Dios manta mañakuitia chan mokondo con korikos mañakuchayme allin Jabes tenía dificultades en su familia. 아주 어려운 habes 건데 그 biran 어머니가 habes 야베스를 causa 낳았습니다. Y en inimpikara medio de dolor su nishulaki madre lo dio a luz. 그래서 이 야베스는 하나님께 간절히 기도했죠. Pero Jabes oró con fervor a Dios. 하나님 Nishu 저에게 nanay wa 복을 mamang 주십시오. wacha korkan Oh, habes si ta me dieras 저를 bendición 축복해 y 주십시오. ensancharas, o sea, bendíceme Dios. Pero 예, habes 손으로 maña 나와 korkan ishta pone 도와주사 환난을 벗어나게 해주십시오. Ensancharas mi Dios territorio fue y si tu bendición mano de estuviera familia conmigo penderka. y me libraras de mal. 여러분들 하나 앞에 kankona 존귀한 añiruna 자, kuna 하나님의 kaita munan 쓰임받는 자, kichi shutus pah munas kama hina ¿Quieren ustedes ser una persona ilustre, noble, Dios pah honrada hina pone yang por kaita Dios? munas shangishu habes hina Una persona utilizada por Dios, sean maipin como Jabes, hombre maipin de Dios ninchis oración. wakay chan yapa maña kusanista pay wakay chan 주님이 어디다 담는다고요? Todas las oraciones, el Oro, Señor las guarda vaso de- ¿dónde? En copas de oro. 그 귀한 금대서 ¿sí? yapa Copas maña de oro. kusan maña kusanchis ka Dios pah oyaris kame mana oyarka kancho O sea, no hay ninguna oración que el Señor no escuche. 그리고 manta khabar suns apocalipsis 향이 ka 났다겠죠? Y la nistampe Biblia pusak dice akay que nimpe hubo olor, ¿no? 예, Helkata chaski capítulo 5, tinta versículo tawa 8 보면 causa Si vemos Apocalipsis causa 5:8, kunapas iskay chunka tawayo y kuras copas de oro na llenas kunapas de cordero incienso. ñawpa kimpin kumikurkanku Incienso. kura runakunata Para entender sapanka sobre el kaskanku incienso, arpayo la palabra que está tayo relacionada con kuri esto hatun está okuyo en ima Éxodo, chay punchaykuna chay pokupin inciensuqa Diospaq iñiqkunapaq mañakusqankuna allinta inciensumanta entendisonchis chay rimawasunchis Exoduspe 15 chunkapi 15 chunka tawayta akayninpi Éxodos, capítulo Señor Dios me Moisés tanerkan sumaq qhapaqkunata qhapaqkunata dijo chay además Jehová a Moisés, Ica, toma especias Tama, aromáticas, Juñi, estacte y uña Istag, aromática y Teta, gálbano aromático e incienso puro de todo Churuchata, en igual peso. Y harás de ello Kalputawan, el incienso Churay, un perfume Insinsutawan, según el arte del Nispan, perfumador, bien mezclado, Chay puro y Kunamantan, santo. Y Kachichas, molerás parte de Kata, él en polvo Allin, fino y lo pondrás delante del Charuskata, testimonio Diuspaj, en el tabernáculo Chuya, de reunión donde yo Insinsuta, me mostraré Ruanki, a ti. O será cosa Hawinakunapaq, santísima. Ruwanapaq, Ruwaskanta Es una hina. palabra un poquito difícil, ¿no? 이 여기 향이 기도라겠죠. 향이 Porque la Biblia dice, o sea, el incienso es oración. 그 향이 성도들의 기도라겠어요. O sea, el incienso, el Sasa aroma, entendete, es la Rema, oración de los 여기 santos. Éxodo capítulo 30, versículo 34 al 34에 Chay 보면 incienso Por eso, si vemos significan Éxodo, capítulo 30, oración versículo maña y 34, 나와 Diospaq. 있는데 Aquí podemos observar la especie de aromas. 첫 번째 Wahmanta allintapan kawasan Está
Éxodo 15 chunka Segundo, tawayo takainimpi segundo, uña aromática. 세 번째 Tercero, 풍자향, Riman gálbano alienta aromático. 네 번째 Cuarto, 유향, incienso manta. puro. 그리고 소금이 들어갔어요. Y 소금이. se incluía la sal. 자, 이게 Chay periman 이 nishita 말씀 incienso 중에서 manta chimanta 주님이 kachimanta 어떤 pas. 기도를 받으시는지를 우리가 A 알 수 través de 있어요. esta palabra podemos saber Chay qué tipo de ta- oración chay- recibe el 첫 Señor. 번째 소합향은 Primero, Dios estate. pasementa khawas pa emena 나오며 저절로 나오는 향기입니다. Proviene Oración del ta imena árbol de maña Francis incienso Dios y nenches desprende su chasque. fragancia de manera natural. 그냥 나옵니다. O sea, de manera natural. 향을 사르지 않아도 그냥 납니다. Sale Chay por sí misma incienso aún sin significa maña quemarla. que ya patoku son comanda emena roxman chay Dios le pamunekacho. 마음에서 저절로 올라오는 감사 기도를 말합니다. Esto se refiere No a la cantes oración mana de kunas gratitud que brota oración ta espontáneamente maña del kuita corazón nishu bajo la guía de kusikimanta Dios. 중심에서 kusikimanta. 감사함으로 올라오는 감사 기도. Una oración de agradecimiento que surge del centro Kayari del corazón. ponche kusikimanta. Se eleva al Señor, 매일매일 ¿no? 기도 가운데서 Tuku 어떤 기도해야 puini 돼요? Por lo ponche tanto, pas ¿qué tipo de oración kusikimanta. tenemos que hacer cada día? 어떤 기도? ¿Qué tipo de Ponye ponas oración? pas O sea, kusikimanta. oración de agradecimiento. 하나님, 감사합니다. Señor, gracias. Gracias Señor, El Nespanches. inicio del día con gracias. 하루의 마지막도 Kusikunin final Señor del día. Nespanches. Para culminar el día, Señor, muchas 감사, gracias. 감사, Gracias, 감사. gracias. Imana gracias. Jesus mana kurang Por seksemana favor, monte ese pecha Señor hinata. recibe una oración de agradecimiento. 두 번째, 나가면. Segundo, uña aromática. No canches mana kunans. 조개류에서 나옵니다. Proviene de los moluscos. Mana no kan yang kaya mana kutus mana Se kunans. obtiene triturándolos. 힘써서 애써서 하는 Kusikiwan 기도. Representa la mana kunas oración Dios hecha pa. con esfuerzo y empeño. 골방에서 힘써 하는 기도. La oración intensa en lo secreto. 그 예수님이 Chay maña cuidan Dios 겟세마네 nismonan. Como la oración de Jesús en el monte Getsemaní. 그런 간절한 기도. Una oración anhelosa. 그래서 매일매일 기도 가운데 Quien saca con el calvano aromático mandareman. 기도가 아니라 O sea, no orarlo de manera formal, 뭔가 정말 간절한 기도. sino de manera anhelosa. 이런 Chay 기도를 significa Este tipo de pechos Dios oraciones, manda Señor, maña lo corrección recibe. y maina huchanta. Tercero, 풍자향. gálbano aromático. 풍자향은 고무나무에서 Proviene 나옵니다. del Mena carga árbol ya del bajan kita. caucho. 소독제를 써요. Se 소독제로. usa como desinfectante. 병균을 죽이죠. Mata los gérmenes. 이거는 죄를 지은 사람이 No kan 죄를 siya 지고 rin imatan sa 돌이키는 papunche 기도를 hoja pa kon Esto se shaita. refiere a la oración del pecador que se arrepiente y se vuelve a él. 그래서 매일매일 No 기도가 ka konan 어떤 chay 기도를 mana 해요? aintas causarán ni Señor Dios pampachay wa enes pa maña konanches. 그런 말과 행동들. Siempre reflexionamos sobre Sotan ellas, da o sea, willa konanches todos taitanches ma. o sea, todas las palabras, todas las acciones equivocadas que Tawa cometimos ka incienso reman. Imapah me incienso. Señor, el día de hoy, o sea, no llevé bien este tipo de vida, o sea, no me comporté bien. 죄 자백에 대한 기도. O Ta sea, yan pa hotel confesión en sarangko. otras palabras, 이런 ¿no? 기도를 주님이 받으시는 El 거예요. Señor lo recibe. 그리고 네 번째 Cuarto, 유향이죠, 유향. incienso. 유향은 주로 Chay incienso significa ¿Para mucha qué se causa y una utilizaba el panches no Dios incienso? Para man kotel eliminar el konanches mal maña olor de kiwa. los cadáveres. 이거는 위험에서 도와달라고 하는 간절한 기도의 Representa 물입니다. la oración ferviente pidiendo ayuda en Tinas medio de papas peligro. kachite cherkan ko chay incienso Una patama. oración que clama por el socorro de Dios. 이런 간절한 기도를 주님이 원하시고 Por eso Dios quiere este tipo de Imatan oración kache anhelosa. significa. 소금이 들어가 소금. Y se echaba qué cosa? La sal. Kache ka significa Dios pa En la semini. aroma se echaba la sal. ¿Y qué simboliza la sal en la Biblia? 말씀을 La 가리킵니다. palabra. 그러니까 모든 기도는 Ya pa maña ki me 말씀의 Dios Una pa oración semini debe hinan estar kanas basada en chako. la palabra. 예를 들어 막 기도는 열심히 하는데 Por ejemplo, Ay, una tus waki mana kun apasionadamente. mana Dios ni kolka ipas meps kanchunis pa no kama Dios kolka kuengas kache ashkata no kabas kolka churam saikins pa mana No chainachu. tengo dinero. 돈 생기면 제가 하나님께 헌금 좀 드릴 테니까 Si me das dinero, te voy a dar un poco de ofrenda. 제가 복권을 살 건데 Hoy día voy a comprar, ¿no? O sea, una lotería creo que se llama. 막 복권 당첨되게 해주세요. Ayúdeme para que lo pueda ganar. 말도 안 되는 기도죠. Pero Una oración que mana no como tiene maña sentido, kuiche ¿no? Dios pa maña kunaka Dios pa O sea, maña todas las kunasut oraciones que emanta. no tienen nada que ver con la palabra de 그런 Dios. 기도는 안 들어주시죠. Esto no lo acepta el 모든 Señor. 기도는 말씀이 근거한 거. O sea, toda oración debe estar Mana basada yang en kama qué? nek La Dios palabra. como nancho. 말씀을 붙잡는 기도. O sea, una oración basada en la palabra Ya pa maña aferrándose ki pa a ya ella, pa ¿no? Dios ma Este tipo de maña ki oración la recibe el simen Señor. Dios pa khalkan bare mas tanta hinan maña kunanches. 아포칼립스 카피톨 5 베르트 5초 그 향에 대해서 이해하려면 Por eso, para entender sobre el incienso, el aroma que se menciona Alguien ta en khabar son alguien ta Apocalipsis, incienso manta entiende tenemos son que entender bien Éxodo capítulo 여기 나와 30. 있는 이 향의 종류. ¿Sí? Las especies de aromas que 하나님이 podemos 어떤 encontrar 기도를 aquí. 받으시는지 Chay perimbawanches apocalipsis manta. 이런 교훈을 얻을 수가 Este tipo de 있습니다. lección podemos recibir aquí. 그런데 벌써 30분이 넘었네요. Natah almorzando ponchen charamo manson tokusakcho. 오늘도 다 못 끝내가네 사장. Tal vez no voy a terminar hoy. Apora ta apurar kusa 두 tokunapa. 번째. Mi plan era terminarlo. 세 번째 세 Pero de todas 번째. formas, Shkei chunka tawayo tercero, Kurajruna los kuna 24 imawame ancianos, paikuna o sea, ¿con Dios qué mamanya aspecto, kuranko. se 다시 manifestaron? 아포칼립스 카피톨 5 베르트 5초 들어가겠습니다. Si vemos nuevamente Apocalipsis 5:8, 5, Helukata chaske
chasquej tintaq tawa Cuando causa hubo tomado el causa libro, kunapas los iskay 4 chunka seres tawa vivientes y los yukuraq 24 runakunapas ancianos se cordero postraron ñawpaq delante del qhipanpi Cordero. Todos tenían q'umipurqanku arpas y copas de kuraq oro llenas de runakunataq incienso, que son las sapa oraciones de los kasukusqa santos. arpayuq ¿Con qué insinsu aspecto hunt'aq se q'umir manifestaron los hatun 24 ukuyuq ancianos? ima chay p'unchay Se chay postraron p'ukupi delante del insinsuqa Cordero. Diospaq Se iñikunapaq postraron. mañakusqanku 엎드리는 것은 순종의 의미죠. Postrarse es el símbolo de obediencia. 거기 가까이 있으니까요. Cerca de aquí hay, 까토로세 che 말씀에 iskay 보면 si vemos en el tawayuq versículo runakunaq 14, q'umiykurqanku Diospaq llampaqinpi 여기도 보면 Wahmanta 장로들은 qabaris 엎드려 unches. los 경배하죠. 24 ancianos se postraron, o sea, dice, che apocalipspisqa nisqanpi niwanchis che y iskay los chunka 24 tawayuq ancianos se kuraq postraron sobre runakunan sus Diosman rostros y q'umuykuspa adoraron, ¿no? Se mañakurqanku postraron, 아도라론. se postraron. 우리가 누구의 Pishpaq llampaqinpi pima 누구의 mañakunas ¿Ante nuqanchis quién debemos rendirnos y mana ante quién nuqanchis debemos qolqaraykuchu postrarnos? mana chay pachapi kawsaynisraykuchu No mañakunanchis ante las nuqanchis tentaciones del mundo mañakunanchis ni ante llapaq el ponenchis llapaq Si ponen no somos quienes nos Jesús postramos pa delante del llapaqallampi Señor. mañakunanchis 어린 양 예수님께 엎드리는 Nosotros 자들에게는 nos Jabares postramos Sánchez, delante del primer Cordero reyista, Jesús. chunka escondidos penewanches y chunka akaynen Si vemos Primera pinchayhinap. de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Chaywanpas les noqaqa leo, y yo kanchis haré que waranqa queden en Israel runakunatan 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante kawsayniyuqtan Baal y Israel cuyas bocas no suyupi lo besaron. 엘리야 시대 wakay En la chasaq época, en el tiempo, el paykunaqa ministerio de manan Elías, bail nisqa Diosman como que la mayoría qunqurkurqankuchu adoraba a la manataqmi idolatría. muchurqankupaschu nische. 숭배하고 우상 숭배를 사람들이 다 빠졌는데 O sea, Elías la mayoría de tiempukaqa ellos llapa adoraba a runakunan Baal y a Acera. mana allin Pero incluso kawsaykunatan en esta época, 신앙을 지키고 hubo alabaranku personas que guardaron su fe. 우상을 숭배하지 않았던 사람들이 Hubo 있었어요. quienes wakin no doblaron runakunapas sus mana rodillas. qunqurqurqankuchu chay tiempupiqa 우리 시대도 마찬가지죠. kunan En tiempo nuestra chipisqa época pasa lo kikillantaq mismo, ¿no? mana runakuna 우상이 qumrikunchikchu 얼마나 En 많습니까? nuestra época, ¿cuántos muchos ídolos 어떤 existen? 사람은 돈이라는 Ime 우상, mana Hay personas kawsaykuna que tienen como idolukunan ídolo kaysan el chay dinero, patapiqa 쾌락이라는 el 우상, placer, wakin runakunaqa qolqallapi pensaysanchis el entretenimiento. 어떤 사람은 wakin 게임이라는 videojuegukunapi iqikunapas kunan tiempo qhawayshanku Por eso a mí me preocupa mucho los jóvenes de nuestra iglesia. nuqamancha pallakikuna chay kunan tiempo chay jovenkuna kashan ingresanchikpipas wakin celular qhawayshanku Y mayormente, ¿qué se hace videojuegukunata con su qhawayshanku celular? Videojuegos. 이게 1시간, 1 2시간 hora, 2 huk horas. hora ishkay hora hina pukllayashanku 바알에게 무릎 꿇은 자들. Es doblarse qankunapaq delante de Diosmaq Baal. kusikunanpaqchu chayta 주님 hapishankichis 앞에 굴복하고 주님 앞에 순종하는 것이 Los 아니라 cristianos que son salvos deberían de rendirse, deberían de postrarse delante del Señor. 돈이라는 우상을 chiqaq eñaq runakunaqa Pero Diosmanta tener como ídolo el q'umiykunanchis dinero. 주일날에 wakin qolqallapi nos Por eso el día parishanchis domingo no escuchamos la palabra dominical. Sí, ¿Y en 말씀이 dónde 오지도 estamos? 않아요. Para trabajar, 듣지도 para 않아요. ganar ay dinero. No bes escuchamos domingo los mana miércoles. uyarinchishchu 수많은 청년들이 구원받아가는 그리스도인들이 llank'anapaqna muchos cristianos. pensaysanchis qolqataskatikanan domingonis Muchos paninchis jóvenes adoran a muchos 하나님 ídolos. 앞에 무릎을 꿇는 것이 ashkha En lugar kunan tiempo de waynakunan yupaychanku rendirse, en idolo lugar de runakunata postrarse delante del Señor, nos estamos doblando delante de Diosman kutrikunanchistaq ashwanman nuqanchisqa idolukunapi nos el día parishanchis sábado. ¿Qué se hace? 눈이 빨개가지고 O sea, toda la madrugada hasta Sábado los imatan videojuegos, nuqan y el día ruanchis. domingo viene con ojos rojos para escuchar la palabra y se queda dormido en la hora de la palabra. totanten Esto es sábado tat doblar qhawayanchis sus rodillas. domingo ma illaremos Ser un pata cristiano jamas puka trágico puka y ñawllaq miserable. naipis puñuysanchis iglesiapi Pero disculpe, hoy en día hay muchos jóvenes así. 아는데 모른 체 하는 거 해주는 chaychu O sea, yo qankunapaq lo sé allin todo, Diosman pero q'umiykuy fijo saberlo. Más bien oro por ellos. 그런 pampa chaywis kunan tiempo waynakunaq supay chay ¿Cómo el illapina Señor va a pukllanku usar personas que se rinden delante de los ídolos? 내 인생에 주는 그리스도이심을 aypis En nuqamañakuni ningún momento waynakunapaq tenemos que allin olvidar que el Señor de mi vidankuta vida apanankupaq es Cristo. 나는 무엇에 무릎을 꿇고 살고 Yo 있습니다. delante de qué estoy arrodillando. imanataq Dios taytanchis utilizanchis nuqanchis Arrodillarse, chaynata postrarse nuqanchis es el kanchis símbolo de adoración, es el símbolo de obediencia. kawsayninchispi 주님께 굴복하고 Los 순종하는 cristianos 것이 deberían de arrodillarse delante del Señor. llapa eñiqkunaqa Diospa llapakina q'umiykunanchis 경배 하나님 주님 앞에 경배했습니다. Adoramos. imaynanchis ishkichun tawaq runakunapas q'umiykuspa mañakuranku Diosman adoraranku paykuna Esto Diosllatana es el tercer aspecto. 네 번째, 이 Cuarto, 장로들은요. cuarto, kasukuqmi karanku los paykunaqa 24 ancianos llevaron una vida de gratitud. Apocalipsis Por falta de chunka tiempo, huk niyuqpi niwanchis
베드로시고 16 al 18에 보면 Si vemos Chay Apocalipsis capítulo 11 versículos Yagi- 16 al Dios ni 18. kusikwita kusikwita Aquí como también vemos esta. sobre los 24 17 ancianos. 보면 En el versículo Che ishkejin 17, tawa ya 그들이 runakuna. 어떻게 했어요? ¿qué hicieron ellos? Te damos gracias. Te damos gracias. Che ishkejin tawa kura runakuna yaki kuina kacho sufrimiento na kacho Los chepek 24 gracias. ancianos dieron gracias al Señor. 그 이사장들은 Señor, 순종이 있고 kusikwis 감사가 tangaiku 있었어요. kusikus Los tangaiku 24 nas pampai ancianos kunan tenían kanko. tanto la obediencia como la Che gratitud. ishkejin 그래도 감사, tawa 저래도 감사. Por esto y aquello, gracias. kura runakuna Que tenga dinero o no, representawanchis. siempre gracias. 고난이 있어도 감사. Si hay Que- sufrimiento, igual gracias. 항상 무엇이든 Siempre, en 감사. cualquier Alguien situación, chuya. gracias. Causa runakunama. Así es el verdadero aspecto de los santos. 이 24장로의 모습은 Pechos 참된 10 성도의 pakheban 모습이고 takati Los konchis chuya 24 chuya anke una ancianos ta representan a los representawanchis. cristianos verdaderos. 정말 제일 감동이 되는 거. Y lo que más Wahmanta conmueve, khawarisans Apocalipsis. busquemos. Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. versículo Chay iskay 16 chunka al tawayoq 11. kuraq runakunaka q'umuykuspan 11. tiyanapi Leamos todo. Los 24 tiyasqan ancianos se wiñay postran wiñaypaq delante del que está kawsaqtan sentado en el trono y yupaycharqanku adoran al que tiyanaq vive por los siglos de los siglos y waqipiyman echan sus coronas delante del kurunankunata trono diciendo, churaykuspa Señor, digno nirqanku eres de recibir la nuqapi gloria sunquyta y la honra y el tiyachkunaymi poder, aypacha porque tuyaris tú unaqa creaste sunquy todas las cosas y por tu supayta voluntad llakikun. existen y fueron creadas. 감정을 제가 좀 추스려야 됩니다. Yo tengo que calmar mis 이 emociones. 장면을 보면 막 너무 마음이 감동이 Chayka Cada vez que veo qhawariychis esta iskay escena, chunka me da tawa mucha kuraq runakunata emoción. kurunankut papam O sea, me churasun conmueve mucho paykunaqa el Diosman corazón que hicieron los mañakushanku 24 ancianos, 자기의 면류관을 sus coronas. 안다야. 자기가 하나님이 너 수고했다고 다 면류관을 써줬는데 El Señor, ¿qué Chishkishin hace cuando tawa vamos al cielo? runakunan Nos da la corona, kurunanku has hecho un buen oqurkuspa trabajo. Diosman kurqanku Dios ni qaña Pero todos punemunanki los 24 ancianos 자기의 면류관을 nuqay 꺼내서 kurunaykudaqa quitaron, qañan sacaron sus kanki coronas 주님께 던지잖아요. y se la echaron al Señor. 오직 주님만 영광 받으십시오. Señor, alin solo alin tú vas a Dios recibir la kamachikuq gloria. nispanarqanku 보좌 앉으신 이 앞에 엎드려 경배했으며 pero huchasa 영광을 paruna 받은 nuqa 면류관 kani 주님께 다 qhillipi Los 던졌어요. 24 kuruna kani ancianos se postraron y adoraron delante del que está sentado en el trono y echaron sus coronas de gloria a los pies del Señor. pero mana nuqa monanchi Dios ni monanki chay kurunataqa Señor, solo por nispanarqanku el chay hecho de haber iskay salvado tawa a un iskay gusano como chunka yo, tawayoq voy a kuraq estar runakuna infinitamente agradecido. 제가 무슨 면류관을 Pero 씁니까? Señor, o sea, ¿qué soy yo para recibir este tipo de gloria, este tipo de 이 corona? 면류관이 nuqapas hanaq pachamri Toda esta gloria, kanqas esta kurunay corona imaynacha es tuya. 저도 물론 하나님 가면은 면류관 받지 못하겠죠. Sichus igual Dios manera, Juan cuando no yo kama vaya al corona cielo, no sé checa si no voy a capas tener Dios mami corona. kote chepos gracias Señor Pero Jesús sí, kam ka si inki el nisho Señor me alien diera, hispanesa aunque sea una corona, 저도 당연히 드릴 겁니다. se la voy a devolver a 당연하죠. él. Es algo obvio. 아니 우리 모두는 chi iskay chunga tawaya kura runa kuna representación antes Los causa 24 runa kuna ma ancianos alien representan a los cristianos, a los santos. 우리의 모든 면류관 O sea, todas las glorias que chanin todas las chanin runa coronas que kuna ma tengamos. a los cristianos ¿Qué salvos tan, o sea, qué tan bonito sería, 모든 no? 그리스도인들이 Todos los cristianos, 주님 앞에 섰을 때 cuando se pongan de pie delante del Señor, 주님이 주신 그 면류관을 llapa la corona que pechos recibieron cheka de cheka él, enis kanches hanas todos pacham los repson cristianos, cheka corona ta Dios echarla kuarten no al kans Señor. kote jipunanjes kusikri manda kame Dios ni monanki che corona ta ¿se kanespa imaginan esta escena? ¿Qué tan grandiosa 주님이 sería? 이제 지상제를 마시죠. Y el Señor vendrá por segunda vez a la tierra, ¿verdad? 금과 타고 지상제를 Con 마시는데 caballo Señor blanco. kote monka segunda vez 뭐라 그랬냐면 lloras dice la caballo Biblia? pa hamon kapay 주님이 chana 많은 tareman 면류관을 Dios pa 쓰고 khelkan El Señor Señor tiene Jesús puestas ninjes ma sus ashka coronas. corona wa churas ¿Por kasha ¿Por qué? 그 면류관이 나오서 maimanta ¿De dónde orkomon kan sacó? O sea, chaytiki todas corona esas ta coronas. 모든 그리스도인들이 llapan Todos los cristianos Dios entregaron pe al eñe Señor sus kona coronas, cheka ¿no? cheka eñe konan Entonces, churak el Señor, kastan o corona sea, am kote llevando monka puestas todas wahmanta esas kawasan coronas, vendrá apocalipsis por segunda chunka vez a la tierra. esponio pichunka hokni chena tareman llanta 그래서 11절 14에 보면은요. Si vemos Apocalipsis Chaymantata 19, hanak versículos 11 pachata al 14. richari 시간이 없어. 12절에 Tara 보면 rikurkani tiempo en el hinan versículo yurak 12, caballo es rikurrik la segunda murkan venida a la chayti tierra, sillakuspa terminando los kutinka 7 años de sufrimiento, utahta chikaj los 7 años de niskan tribulación, kaska paimi chani El Señor kama descenderá a la hina tierra con los cristianos. huskaspa En el versículo 12, makanakuspa ñawinka kawaskan sus hina ojos eran hinan como llama kaska de fuego y había en umampita su cabeza ashka muchas kurunakuna diademas. En otras palabras, kaska coronas. paipin ¿Qué suti había en la cabeza helkasta de ellos? kaska chaytaj mana No pipas una corona, riqsinchu sino
ashwanpas payki killanmi riqsin yawarkama achawan achasqan kasqa sutinpas Diospaq simin nisqan kasqa hinaqtinmi hanaq pacha ejércitokunaqa yuraq caballukunapin sillaykuspa payman qhipanta rikch'asqanku yuraq sumaq ch'uya linumanta p'achayuqkama. 빅토리아 여왕인데 Ella es la reina Victoria. 이분이 크리스찬이잖아요. Ella era cristiana. Kanchis watan kanqa llaki kuchay pacha kuchaymanta kutimunqa yuraq caballopi Señor Jesús ninchis. 재림에 대한 설교를 들었어요. Ese día ñawinpipas escuchó usted karan sobre la nina segunda hinaraqmi venida de yawrarqa Cristo. ñawinpas. Se quedó muy conmovida. 목사님께 Señor Jesús O sea, umanpipas después karan agradeció ashka al pastor y corunakuna dijo, 목사님 그리스도께서 llapa iñaqkuna payman kutichipuranku Pastor, ojalá corunata. Cristo viniera mientras yo aún viva. Ashka corunawan churasqan Señor Jesusqa hamunqa ¿Por qué ishkay desea usted kutinpi. eso? Preguntó el pastor. Nuqapas munaymami La huk reina corona respondió, nuqawan kananpaq chimahina kutichipnay kusikima mas ana huch'illallapas kamama allin punin kama. benditos de Cristo, su corona. Nuqa yuyarini nishto Diosmanta aypis kusikuy sunqu haykuwan. 만나고 싶어요. Chaypa qhawashan huk reynata pay chip corunawan churaskashan pay sapatumankun Diospaq simenta purira Diospaq wasima purira. capítulo Pay uyarirqan ishkay kutinta Señor kutimunanta. Señor Jesús kutimun ojalá kawsashaqtirqa nispa chay warmi nirqa. 15 versículo Maqtinta qari ninki chaynata nispa nirqa umalliq. Kutimunanta munani chay corona qhawasqanta nuqa kutichipita munani nispa nirqa. 3분만 더 하겠습니다. Chay Ahora ya reina. voy a excederme 3 Pay minutos más ya. kawsashasparaq tupayta munaran Jesuswan. 끝내겠네요. Pero de todas formas hoy vamos a Salmo acabar con el 115 capítulo pinin 4. chay hinata. capítulo Señor Dios nico, ama no kayko No a tachu nosotros, hatun oh Jehová, chawayko no a ashwanpas nosotros, sino a tu nombre da juntaq gloria, por tu kastaykirayku misericordia, por tu mana verdad. p'itij munakuq kastaykirayku sutikita hatunchayku 모든 영광의 주님께로 kunan 말미암은 것을 우리는 kinsa 알기에 Pero sabemos que toda la mintutawan gloria viene del pasayro Señor. kusaq 우리는 우리의 멸류관을 다시 tukullasun pun kunan chay Por lo menata tanto, pas chay nuestro deber sería apocalipsis devolver tawat nuestra akay corona. mandre bastanta 지금까지 주님께 어떤 yapa 삶을 munaqipas hamon ¿Qué Diospaq tipo de vida simimanta hemos vivido para el Señor después de recibir la salvación? 하나님이신 예수님이신 그분이 Jesús, canches. quien es Dios, 나를 llankananchis murió derramando su kutichipunanchasmi sangre por mí. coronata 어떤 Dios 삶을 ninchispaq 주님께 드린다 해도 Cualquier imatan vida no que kan ofrezcamos yankaranchis al Diospaq Señor, simenta riqspanchis 받았습니다. nunca vamos a poder pagar su gracia, su amor. Jesus mi Dios 주님을 위해 살았던 모든 것을 앞으로 paimi 살아갈 모든 wañurqan 삶 nuqanchis 가운데 rayku yawarnin hich'aspa 받을 우리의 멸류관을 주님께 imatana nuqanchis Diosman kutichipusmach mana Por eso es hayk'asa justo que nuqanchis ofrezcamos al yawarniman Señor pagayta todas las atismanchu coronas que hemos recibido Pichis por coronas vivir para machas Él y son todas las que Dios llamamos recibiremos en el futuro kutichipunanchis. por nuestra vida entregada. 아멘. ¿Sí? 아멘입니다. amen chiqaq chuchay 마지막으로 Por último, 아포칼립스 capítulo 19 4에 보면 Apocalipsis Chis capítulo que chungo 19, tawayo. versículo 4, los 24 ancianos que dijeron, 아멘 kuraqna 할렐루야. kunan rango aleluya. ame ¿Qué kusisqan kayku kusisqan Esta chiqaq palabra kunan es chayqa verdadera. chiqaq 그 kunan 말씀에 동의합니다. estoy de acuerdo con tu chiqaq palabra. kunan simikirqan 모든 일이 ispanirqanku 이해가 되지 않아도 오직 아멘. Aunque no comprendan todas las obras de Dios, debemos decir solo amén. 아멘 아멘 아멘. Amén, amén, amén. nuqanchisqa amen amen ispaninanchis chiqaqmi Diosni chiqaq Los punanispa 24 ancianos llevaron este tipo de vida. 이 입사 장로들은 참된 성도의 모습입니다. chaynatanchi ishkaychunqa tawaq kuraq runakuna aparanku 정리하겠습니다. Ordenemos, 첫 번째 primero, mañakuspallanku Diosman amen nispa un santo que ofrece diariamente alabanzas de gozo al pich'inin Señor. Diospi Un mañakun santo que ora. 순종하는 Un 성도. santo que obedece. 감사의 삶을 사는 Un santo 성도. que vive una vida de gratitud. yuyarikun Un santo que da toda la gloria al takipun Señor. 주님의 말씀이 오직 Un Jamie, 아멘. santo que alguien solo Dios dice pa- amén a la palabra del Señor. 이 입사 장로를 통해서 6가지 Hoy aprendimos los nuqanchis 6 kunancha aspectos de un yachanchis verdadero cristiano a ishkaychunqa través de los tawayuq 24 kuraq runakunamanta imaynata paykuna kawsarqanku paykunaqa mañakuspallan Diosman kawsarqanku chayna nuqanchis como un verdadero kananchis santo. 그런 우리 성도들이 되었으면 Espero 좋겠습니다. que así sean. Los ojalá hermanos chayna que chay estarán Cusco llaqta iglesiapi kama Diospi iñikuqkuna Dios llama mañakuspanku 특별히 24 장로를 통해서 참된 그리스도의 신앙생활이 huk 무엇인지 mañakuwan tukupusunchis Especialmente hoy, por medio de los 24 ancianos, pudimos reflexionar sobre qué tipo de vida deberían de llevar un verdadero santo. 무엇보다도 모든 gracias kachun Señor Jesus imaynan chay ishkaychunqa tawayuq kuraq runakunapas qallapas na mañakuspa karqanku chay hinalla nuqaykupas kawsayta munayku
한 주간의 집회가 진행됩니다. Señor, desde mañana comenzará el gran seminario de la Biblia durante una 우리 semana. 모든 Pakarin 성도가 pas 함께 kalian ka 하시고 Dios Señor, manta buya ayúdenos kiche para que kus todos kulyak los tape santos ya de na nuestra pawai iglesia kulya puedan peikuta. participar. 많은 천하보다 귀한 영혼들이 말씀 앞에 나올 수 있도록 También, 도와주옵소서. Señor, te pedimos que muchas almas que valen más que todo el Ya mundo pañan puedan eñes con ajamo participar. 많은 chungun. 영혼들이 구원받아 모든 영광을 주님이 홀로 받아오기를 또한 Lo único que deseamos es que Ya muchas payan Dios almas manda que los valen más que psicofonas, todo ya el payan mundo puedan hamuchun, llegar a pakarin recibir la chepe, Dios salvación y que pasemento toda esta yari gloria chingo. sea para ti. 오늘도 함께 No 하시옵소서. caigo como una Gracias por iglesia pa. acompañarnos hoy. Dios peñico con chamochun, Dios pasemema. Amén.